Buenas, What a Day. Bienvenidos otra temporada más en este sentido estricto de temporada, lo que viene siendo temporada LEB, a Pecho LEB, porque se acabó la pretemporada y empezó lo que más nos gusta, los lunes tristes. Bienvenidos a Pecho LEB. Wow, you're telling me about this, I'll tell you about that. Stop talking shit, you walk into another trap. When all the time you know my name, you know my name, you know my name. Just settle down, you're losing the plot. It took you a lifetime to get where you got. If I had it all, I'd be dead in a week. If I had my way, be king for a day. Púmprelo adentro. No, dos no, porque pueden cambiar. No porque pueden cambiar. No que cambia. Pero sí hacemos pecho 3. Pero sí pecho 3. Contigo de 3. David, Simón, ¿qué tal vuestro lunes? Hostia, ya no recordaba lo que era estar triste un lunes por culpa del Obradoiro. Claro. Y además pensaba que esto iba a suceder muy pocas veces. Pero da la casualidad que la primera que toca, la primera que sucede. La casualidad. O sea, La casualidad que jugando contra los Estudiantes en Madrid. Sí. Os hago una pregunta, porque habías olvidado lo que es estar triste un lunes por culpa del Obradoiro, pero ¿prefieres estar triste un lunes por culpa del Obradoiro o estar triste un lunes por culpa del sistema capitalista opresor que te obliga a trabajar el lunes después de llevar 2 días y medio de descanso? La respuesta es clara. Por el sistema capitalista, porque el Obradoiro podría ganar y el trabajo no te va a llevar. El trabajo va a estar ahí siempre. Bueno, muchísimas gracias, Obradoiro, por otro lunes más patrocinado de lluvia en Santiago, que ya sabemos que cuando ganamos hace sol, así que échenle la culpa de la climatología. Pero, joder, tenía tenis, oye, me cago en... ¿sabes el mítico meme de tengo ganas de jugar al tenis y de repente te aparece el escudo del Obradoiro y pone tenías? Exacto. Pues es ese. Bueno, pero vamos a hablar de cosas más felices porque desde que no nos escuchamos han pasado cosas. Es verdad que hemos perdido con Estudiantes ayer, que es un detalle De lo que pasó es lo menos importante. irrelevante, ¿no? Quiero decir, yo creo que tenemos que hablar de las cosas importantes de este equipo, y es que en el medio ha habido una pretemporada muy larga, exactamente lo que querría el equipo, compitiendo contra equipos de segunda FEP, que yo creo que era justo lo que necesitábamos, ¿no? Justo. Y bueno, podemos decir que empezó la temporada en SAR, en un primer partido de Copa España ante el único rival de LEB de todo el grupo, porque estábamos encuadrados, recordamos, en el grupo con los catalanes de segunda FEB y con el COB. Y ahí fuimos el 7 de septiembre a SAR de nuevo, peregrinando, para jugar un partido, pues la verdad, muy, muy emocionante, quizás poco vistoso, ¿no?, por parte del Obra, aunque al final el resultado pues hizo que el último cuarto sí que mantuviese la tensión y metiese otra vez al público bueno, un poco en dinámica, ¿no?, de lo que viene siendo la competición. 87-83 el partido contra el COP, y la verdad un partido que yo por muchos momentos creo que vimos muy en el alambre, tirando hacia perderlo, porque el COP estuvo muchos minutos por delante en el partido. No sé cómo visteis vosotros el partido. Tiene buen equipo los de Ourense, ¿eh? Tienen ahí Sí, al... Es o sea, portugués, Rafa Lisboa. O sea, a Rafa Lisboa. no sé si es portugués, pero se apellida como ciudad de Portugal, entonces nos... No, o es portugués o es brasileño, porque Rafael Díaz Márquez Lisboa Santos huele a que de Cambados no es. Bueno, O sea, por lo que sea. Es portugués, efectivamente, del 99. Y... Yo creo que, bueno, con estas últimas actuaciones, teniendo en cuenta también la de ayer del COP, un claro candidato A ser outsider, ¿no? O sea, sí, quizás a pelear por un séptimo octavo puesto, ¿no? Bueno, o más, nunca sabemos, ¿no? Quiero decir, siempre dicen que la LEB es complicada y que siempre Sí. hay equipos que de primeras quizás no se cuente mucho con ellos y que acaban haciendo temporadas sorprendentes. Un poco quizás el ascenso de Lleida del año pasado, si nos ponemos ahí. El Estudiantes, que no parecía, y mira qué buena pinta, ¿eh? Buenísima pinta, ¿verdad? Probablemente la mejor plantilla que han hecho desde que están en LEB, pero bueno, de eso hablaremos luego. Pero bueno, este COP, la verdad es que vino a Santiago con, a priori, un baloncesto muy alegre. O sea, la sensación de que van a marcar un poco Rafa Lisboa y Aaron Moody el ataque por fuera, ¿no?, asumiendo muchos tiros. De hecho, entre los dos, 29 tiros de los 76 del COP. O sea, que ya vemos que hay un gran volumen. Y luego, para mí, un jugador muy interesante como Benjamin Crique, que hizo un partido muy, muy, muy bueno por dentro.
Y luego quizás mucho pegamento, ¿no? Jugadores como Mendicote, que de hecho hace un doble-doble en la primera jornada de LEV, Gil, el pivot este que es un bicho, que creo que tiene 2,40 de envergadura o algo así, que también... Y jugadores como Ignacio Rosa o de Sousa, que también, bueno, la verdad... Parecieron como es un equipo muy cohesionado para mí, que además cuando salían los teóricos suplentes tampoco bajaban mucho el nivel, se repartían un poco más los lanzamientos quizás, pero bueno, el propio Santipaz hace muy buen partido aquí, tienen también a un base como Javi López que, bueno, no tuvo su mejor día en el tiro, pero sí en dirección parecía que también les hacía jugar. Y yo es eso, lo veo como un equipo que le puede poner en problemas a casi toda la liga, ¿eh? De hecho, es el primer líder de Primera FEP. Sí. No sé, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Creo que me parece un equipo bastante cohesionado y bueno, nos puso ahí un poco contra las cuerdas en nuestra casa. Y yo creo que, bueno, pues que justamente en esto, pues sí, supimos responder bastante bien, salimos a flote, digamos, y bueno, al final nos llevamos la victoria por 4. Y creo que era una victoria importante de cara a si queríamos luego meternos en cuartos, son cuartos, ¿no? Lo que viene... Después sí, habría unos playoffs y luego Final Four. Vamos, o sea, si ya abrimos el melón de después, que es como que la diferencia entre, obviamente, primera FEP y segunda FEP es demasiado, es muy grande. Creo que hay más diferencia, diría, entre primera FEP y segunda FEP que entre ACB. la parte baja de ACB con muchos equipos de primera FEP. Porque se ha notado que, claro, que los partidos han sido, pues parece que estaban jugando en un patio de colegio, sinceramente, un infantil contra un junior. Me da un poco la sensación. Carlos diría granjeros. Contra granjeros. Equipo de granjeros. La competición esa de granjeros de Europa, ¿no? Nada, pero eso solo hablo de ligas profesionales. Quiero decir, me parece que meter bajo el mismo foco a jugadores de segunda FEP, que ya entraríamos en lo que viene siendo, ¿no? De deporte no profesional. Amateur, sí. Sí, o sea, entre comillas. Pero claro, creo que hay mucha diferencia y se habla siempre. Y es verdad que probablemente la diferencia de presupuestos entre ACB y LEB sea mayor que la que pueda haber entre LEB y segunda FEP, ¿no? A priori, entre LEB y LEB Plata. Pero es verdad que la diferencia de nivel parece muy, muy, muy elevada. Quiero decir, luego lo pudimos ver que casualmente después de los partidos contra los catalanes se juega contra un equipo como Leima Coruña de ACB y la diferencia no parece tan amplia. Es verdad que estamos hablando de equipo de abajo de ACB y arriba de LEB. Bueno, de abajo... A priori. A priori. Bueno, pero vamos a ver, de presupuesto de los de abajo. Quiero decir... A priori. A priori. Bueno, claro, no tengo las cuentas. Hay que hacerse abonado. Porque en Coruña mueven billetes, ¿eh? Hay billets. Hay billets en Coruña. En Coruña hay billets. Bueno, el caso, yo creo que eso, hablando un poco del partido contra Ourense, yo creo que fue un partido de cara o cruz, realmente. Sí que hubo varios aciertos al final, que en el último cuarto, de hecho, el parcial del Obra es 25-19, o sea, nos fuimos abajo el último cuarto. Y estamos hablando... Arriba. No, nos fuimos abajo. Antes de empezar. Antes de empezar, o sea, nos fuimos al último cuarto abajo, ¿entiendes? Sí, perdón. Sí, bueno. Y bueno, yo creo que de lo que pudimos ver, quizás lo que más sorprendió fue la actuación de Millán Jiménez, ¿no? Que pues ya tenía muy buena pinta, jugador, bueno, en ese momento 21 años, acaba de cumplir 22, y que el año pasado en Burgos ya se vio que tenía un puntito más que quizás para esta liga, sobre todo a principio de temporada, previo a la lesión, pero aquí entró como un tiro, 21 puntos, con 6 de 8 en tiros de campo y 6 de 8 en tiros libres, 4 asistencias, 4 rebotes, 2 asistencias y 25 de valoración para un más 12 en pista, en un partido tan apretado, que es el mejor más o menos del equipo. Y yo creo que fue capital, ¿no? Un poco él y quizás Mikovic, para mí, que también empezó muy tibio, como que hablábamos de que no se involucró mucho en lo que viene siendo el tiro y tal, pero es un tío que a la mínima que le das un poco de espacio para tirar, tiene mucha facilidad para anotar y por dentro también ante interiores no muy potentes puede tener mucha ventaja de movilidad. Es el 4 que no teníamos el año pasado, yo creo. Un poco, ¿no? También muy buen partido a mí por su parte. Me parece un tío muy interesante, la verdad. Y sobre todo... Que te da un puntito más. Sí, o sea, a priori es un fichaje, bueno, pues que está llamado a ser pieza clave, ¿no? En la configuración del equipo, que yo creo que lo que sí que hemos visto, ¿no? Un poco en toda la pretemporada, sobre todo hablando de Ourense, el partido contra Leima y ya en el partido de ayer contra el Estu, que quizás estamos un pelín
justos de efectivos. Y yo creo que Mikovic precisamente te da un equilibrio interior que sin él es más complicado, ¿no? Porque te obliga ya a desplazar a Millán, que estamos hablando, bueno, por lo que vimos ayer, ¿no? Que Millán, que está jugando de 3, siendo un 2-3, ya te obliga a desplazarlo al 4, que estamos hablando de quizás mucha diferencia física, de tamaño y tal, porque al final la configuración es o meter a Gala en 40 minutos, cosa que tampoco parece lo más óptimo, y yo creo que Stevic está para también rotar con Stephens, que por otra parte es quizás el otro actor fundamental que podemos hablar de él en la pretemporada, ¿no? O sea, un jugador muy, muy especial, distinto a todo lo que vemos pues, en la liga y lo que llevamos acostumbrados a ver en el Obra, y es que es un tanque, o sea, es un jugador muy grande, con mucha envergadura, muy lento. Y luego con mucha mano y visión de juego, pero bueno, sí que es verdad que hay carencias que va a ser difícil subsanar. Y decíamos, ¿qué daño se le hizo a Stephens en el partido contra Ourense? Ya había gente que incluso ya dijo, bueno, con este no vamos a ningún lado, hay que fichar, bueno. Y luego, claro, y luego lo vemos, por ejemplo, en el partido contra Coruña, que es una metralleta desde fuera, que puede aportar mucho, pero va a ser un jugador que yo creo que va a tener que cambiar cosas, porque si no el scouting va a ser fácil. No, el scouting es muy fácil, es como pégate a él para que no tire de 3, pero no te va... O sea, el partido que vimos contra esto, yo el partido de Coruña no lo vi, o no lo vimos casi. Un cachito al final. Yo lo que he visto del señor Stephens, o sea, a ver, es un tío que viene de otra liga completamente diferente, que está pagando el pato y que luego es lento. Entonces, en el pick and roll le cogen por todos lados. Y lo vimos contra Ourense, que hubo un montón de canastas que fueron fáciles y de bandeja. Y luego me parece que eso, que adelante lo que tiene que hacer es trabajar mucho en el poste bajo, porque es un tío muy grande, pero es que si no aprovecha eso, lo vimos ayer contra el Estu, que tuvo 2 o 3 ocasiones de poste bajo, pues que le cuesta horrores, y contra gente mucho más pequeña que él. Entonces tiene que aprender a utilizar su cuerpo, aprender a entrar, aprender a trabajar ahí. Lo que no puedes es, siendo tan lento y con una envergadura tan alta, jugarte todo de 3, porque es que es una... O sea, es un recurso muy válido en el punto de vista de que sacara un pivot grande, por ejemplo, de la pintura. Yo creo que el caso de ayer Kravic y Stephens apenas coinciden en pista, y creo que no es casual, ¿no? De hecho, que Musbarro haga tan buen partido probablemente sea un poco ese scouting, ¿no? Pero yo creo que Kravic, por ejemplo, saliendo afuera, podría estar muy fuera de la zona de influencia. También es otro pivot que tiene problemas de lateralidad, más que no es que sea lento, pero que lateralmente sí que le puede costar. Y claro, lo que hay que jugar yo creo con Stephens, más allá de que si vamos a sacar a pivots grandes de la pintura, es que tiene que tener mucha velocidad de visión, de pase. En el momento en que él no pueda tirar, él evidentemente no puede echar el balón al suelo y irse desde la línea. Tienes que jugar puertas atrás, tienes que jugar mucha movilidad con los tres de fuera, que para eso lo tenemos, ¿no? Pero es cierto que el Estu ayer nos hizo una defensa muy férrea y no generamos mucho, digamos. No esa segunda parte, ¿no? Pero, sí, pero bueno, luego hablaremos de eso. Vamos al tema luego. Y luego, bueno, 2 trámites, ¿no? Realmente, el partido primero contra Mataró, que sí que es verdad que al descanso nos vamos solo, entre comillas, 6 arriba, con un acierto también por su parte, bueno, de Villalonga espectacular, que empezó creo que con un 3-3 o un 4-4 en triples, que parecía, bueno, pues sacado de, no sé, de un equipo NBA, prácticamente, porque podía tirar de donde quisiera. Y es verdad que lo que dio la sensación es que en el Obra, en la segunda parte, en cuanto bajaron un poquito el pistón físico, se comieron a Mataró. Acaba el partido más 34, anotando solo 17 puntos ellos en la segunda parte. Que, bueno, yo creo que son partidos donde hay, bueno, pues poco que destacar. Otra vez decir que, bueno, Millán, muy fácil, 12 puntos, 7 rebotes, o sea, produciendo con mucha facilidad. Y lo mismo Stephens, ¿no? Que yo creo que lo que tiene Stephens es que simplemente a nada que esté en pista tiene facilidad para anotar, con que reciba faltas tiene muy buena mano desde el tiro libre, y por esa estadística, a nada que aprenda a cerrar un poco el rebote, vale que no carga muy bien el ofensivo, pero el defensivo debería dominarlo, y vemos que hace un 12-4 en 18 minutos, igual que contra Ourense, que la gente lo pone a parir, en 22 minutos hace un 8-7. Quiero decir, es un tío que incluso no estando te va a hacer números muy muy fácil. Y luego ya lo que me pareció, bueno, o sea, el trámite final es el partido contra San Feliu, que es un equipo que, bueno,
tabla baja en principio, segunda FEB, y ahí sí que se vio desde el minuto 1, que creo que es un parcial de 15-0, o 17-0, que no iba a haber partido. Bueno, es que es infumable ya ver ese partido. Porque... Sí, no, es una pachanga, que prácticamente, quiero decir, yo creo que hoy escuchaba una entrevista que dio Millán Jiménez hace justo 2 semanas, después de estos partidos. Dice, yo creo que esto no nos aporta mucho, ni a nosotros, que no nos permite hacer la pretemporada contra los equipos que querríamos, y a los propios equipos de segunda FEB tampoco les aporta nada perder, pues en este caso, de 66 puntos. Claro, quiero decir, al final no estás poniendo en juego, pues a lo mejor situaciones igualadas de cómo vamos a jugar aquí, pierdes un poco la tensión competitiva, y yo creo que, bueno, un 118 puntos, pues poco más que comentar, que, bueno, todos los jugadores del Obra parecían, pues, superestrellas, ¿no?, comparados con los jugadores de ahí, y lo único interesante para mí, poder darle minutos a Onuetu, a Tomeu Rigo y a Pablo Arguindé, que al final, bueno, pues son 3 jugadores de la plantilla a día de hoy hasta que vuelva Álvaro Muñoz, y estamos hablando de que sin ellos seríamos 9. Yo creo que es importante que vayan cogiendo minutos y confianza. Se vio con Nuetu, por ejemplo, tenía mucha facilidad, o sea, no iba a notar el salto de EVA a segunda FEB, en este caso. Hay que probarlo, yo creo, contra los equipos de primera FEB, porque ayer no tiene ningún minuto, y es verdad que en estos 2 partidos, jugando 13 minutos, hace un 12-5 contra San Feliu, y en 7 minutos 4 puntos también, con 2 mates, 2 tapones, mucha superioridad física, ¿no?, ante los 2 equipos de segunda FEB. Entonces, bueno, yo creo que es un pivot que te puede dar algo distinto. Y Arguindé, pues vamos a decirlo, ahora mismo es el único 3 puro, entre comillas, de la plantilla, hasta que vuelva Muñoz. Entonces, claro, lo puedes necesitar, como de hecho fue ayer el caso, que jugó 1 minuto y pico contra Estudiantes. Quizás para mí la única lectura que se puede sacar de estos partidos, ¿no? Sí, o sea, yo no, es que no da ni para hablar. Quiero decir, es que es ilógico sacar conclusiones de unos partidos. Sí, y yo creo que quizás sea buena idea replantear un poquito la competición. Eso mismo decía Millán. Por lo menos las fechas, ¿no? Claro, pero que jueguen entre, yo qué sé, los de segunda, entre los de segunda. A ver, la verdad es que es un poco lo mismo que hicieron o que hacen en el fútbol. Pero no hay tanta diferencia entre un primera y un segunda de fútbol o un segunda B. Se ven muchas más sorpresas. Pero si le toca un segunda B o lo que sea contra un primera, se pueden apretar mucho. Hemos visto partidos de 12-0 no es habitual, te lo digo yo como aficionado del Celta, quiero decir, se te pueden atragantar mucho, sí. Son campos distintos, pequeños, césped artificial, mal, luego, claro, tú aquí no te puedes encerrar 5 tíos debajo de la canasta y esperar que nadie meta. Allí puedes hacer técnicas y tácticas un poco distintas, sacar el equipo de la comodidad. Aquí al final dices, vale, pues nos ponemos todos a defender en zona. Ok, pues te van a acribillar, ¿sabes? Quiero decir, yo creo que en ese sentido se nota mucho más la diferencia de nivel en básquet que en fútbol. Sí, que sí. De hecho, es un deporte más justo a priori. Estoy completamente de acuerdo. Sí. Pero el baloncesto, digamos que, bajo mi punto de vista, da más posibilidades de que gane el mejor. Sí. Por lo menos el mejor ese día. Sí. Pero quiero decir que lo que han intentado hacer es algo parecido a lo que hacen en fútbol y que no funciona. Sí, pero en fútbol no lo haces ahí y tampoco lo haces en septiembre, y no lo antes haces de empezar la liga. Y no lo haces por liga. O sea, hay que decir, por liguilla hay que tener que jugarte 3 partidos. Es entre semana, mitad de la liga y ya está. No, y aún nos queda otro, ¿no? Sí, queda otro en casa. Partido, si lo quieres hacer así, pero lo haces en noviembre, un partido un miércoles, tal, yo qué sé, no es tan... Pero igualmente tampoco sé qué les aporta, más allá de una pachanga otra vez. Para jugar de 70, correr un riesgo de lesiones, que también la propia afición del equipo teóricamente pequeño, que si se juega, imagínate, que se juegan todos los partidos en casa del pequeño, ¿no? Que a lo mejor tendría un poco más de sentido por el tema de entradas, de que saquen dinero y tal. Claro, yo hasta qué punto tu equipo quieres ir a verlo perder de 70, porque no es que me digas voy a ver pues a un equipo de Euroliga, ¿no? Estamos hablando de que solo juegan segunda, o sea, primera FEB y segunda FEB. Entonces, tampoco sé qué atractivo tiene. Igual te toca Obra Estudiantes, que son históricos de ACB, y dices tú, bueno, vale, ok, pero igual te toca Zamora, ¿sabes? Que igual te da un poco igual. Claro, no lo sé, yo creo que hay que darle una vuelta a la competición, ¿no? Sobre todo porque es eso, llegas al final con una pretemporada, entre comillas, que vale, que sí que el partido del COP es un partido que yo creo que se podría haber dado una pretemporada normal por proximidad, es buen partido, porque es una buena toma de contacto, ¿no? Con un equipo que lleva años ya en LEB,
Pero claro, luego tienes otros dos partidos que realmente no te sirven. Y yo creo que lo vimos ayer, ¿no? Que no te sirven ni para poner en juego lo que quieres poner en juego, porque no se parece en nada la disposición del Obra en estos partidos de pretemporada, ya mismamente con el quinteto titular de ayer, o sea, sin ir más lejos. Que fue completamente diferente. Completamente diferente a cualquiera de ellos. Y luego, donde sí que quizás pudimos tener ya una percepción mayor de lo que es el equipo, es en la Copa Galicia, que jugamos las semifinales contra Leima Coruña, y la verdad, un partido pues muy, muy bueno hasta el último cuarto por parte del Obra. Yo creo, estuvimos por delante hasta el minuto, creo que 32 o una cosa así, desde la canasta inicial, y nos fuimos eso, al descanso 3 arriba, y luego, bueno, pues sí que en cuanto se apretó un poco el partido, se vio como Leima tiene pues un puntito más, pero yo creo que para mí lo más llamativo del partido fue que el Obra, en cuanto puso mucha intensidad física, fue capaz de ganar el rebote, fue capaz de correr la pista. O sea, vimos que esta plantilla realmente, que se habla de que hay problemas de centímetros, que bueno, es evidente, ¿no? Que tenemos una plantilla bajita. Lo que no hay es problema de intensidad. Es lo que te iba a decir. Creo que hay que compensarlo con robos, carrera, presión, etc, etc. Y la verdad es que empezó, bueno, pues como un tiro. Sí que es cierto que el último cuarto es muy flojo a nivel toma de decisiones, de acierto individual, que yo creo que este equipo peca mucho de eso, ¿no? Sí, bueno, yo creo que pues Nacho Arroyo creo que hace toma un par de decisiones bastante malas, y luego la última jugada, cuando estamos 3 abajo, creo que la jugamos al despiste un poco, a que Stephen se juegue un triple y no sale. Pero para bueno, mí no se juega al despiste, quiero decir, Stephens, de hecho, aquí es donde hace un partidazo. Stephens hace un 27 puntos, 13 rebotes. Cuidado, contra un ACB. En 25 minutos, 32 de valoración. Y ponte que los últimos 2 triples que se tira son un poco buscando, pero bueno, claro, hablamos de un tío que antes de eso iba con un 5 de 7 en triples. O sea, yo creo que se buscó... Pues, a ver, tenía la mano y tenía el día. Pero bueno, es lo que digo, que al final fueron... igual que ganamos el del COP y lo pudimos perder, este lo pudimos ganar, pero también te digo, yo lo hablaba con Simón y dije, después de decir, joder, pues te jode perder, y dices, mira, casi mejor. Viendo cómo hemos llegado al domingo A ver, para mí es eso. No, está muy bien este partido de cara a ver, ostras, si podemos competir contra un rival de ACB, más allá de, bueno, de que ellos también están de pretemporada, quizás no vaya a ser el nivel que van a tener finalmente y todo esto, y la confianza que puedes tener tú jugando contra un equipo de un puntito menos, ¿no? Y como dato, equipo de ACB que ayer le ganó al Madrid. Exacto, eso es algo que, bueno, pues obviamente... Algo juegan, ¿no? Sí, no, bueno, le estuvieron peleando todo el partido del Madrid. Básicamente, el contexto pues es distinto, no juegan en casa, es una competición que probablemente no te vas a involucrar tanto como en un partido de liga, y más contra el Madrid, etc. Pero yo creo que eso tiene que demostrar que el equipo puede. Es decir, a mí la sensación que me da este Obra es que va a ser un equipo de rachas, en ataque sobre todo, de a lo mejor en 2 minutos ser capaces de conseguir 2 robos, 2 canastas fáciles y 2 triples liberados, y te hacen 10 puntos en nada, que lo vimos ayer contra Estudiantes también, una racha en el primer cuarto justo, que anotan, creo que son 9 o 10 puntos seguidos, y luego pues depender un poco de anotación un poco en acciones individuales, ¿no? Que nos está faltando ese generador como tal. Quizás lo que decíamos, el único base puro es Nacho Varela, que de hecho en ese partido hace muy buen partido hasta justo el último minuto, que sí que pues, se come unos 5 segundos y luego tiene una pérdida ahí, bueno, un poco errática. Pero bueno, es un tío que dio solo 2 asistencias, por ejemplo, en ese partido. Y Davison 4, Quintela 3, Tomeu 2. Estamos viendo como todos los jugadores exteriores, yo diría menos Millán, están actuando en algún momento de base. Sí, ¿no? Sí, a ver, no tenemos a un generador como demostró ser Jason Granger en el Estudiantes, que movió el equipo como quiso, enchufó cuando tenía que enchufar, repartió cuando tenía que repartir, porque creo que hizo, bueno, en el partido 8 asistencias, pero sí. Es que, claro, pero sabemos que este equipo pues va a jugar de manera diferente. Y se va a tener que adaptar, ir adaptándose a los partidos y a lo que vaya ocurriendo. Al final yo creo que el tema va a ir un poco por ahí, que no tenemos un generador puro, no es un problema, pues no lo sé, te lo diré en unos partidos. Tenemos un generador, bueno, tenemos un base puro que es Arroyo. Arroyo,
Y luego yo creo que a mí Leimanis me sigue sin parecer un base, sinceramente, no me parece un base. No, yo creo que juega, y de hecho yo creo Me que parece, juega... me parece más base Quintela que Leimanis. Me parece muchísimo más base y me parece que dirige incluso mejor al equipo. Pero porque Quintela lleva varios años, yo creo, actuando de base en el Breo. Y al final, pues quieras que no, y es el que cuando están los dos en pista es el que sube la bola. Sí, habitualmente. Sí. O sea, yo creo que sí que no hay un rol clarísimo, ¿no? Sí. De decir... Pues, si el rebote le cae más cerca a Leimanis, o si está un poco cansado, pues lo sube el otro y ya está. O sea, yo creo que estamos un poco en eso. Claro, yo para mí el problema que veo con eso, que muchas veces yo creo que se está dando mucha libertad, ¿no? A que el jugador, pues, por ejemplo, ayer lo veíamos, Leimanis, estás enchufado, tira, ¿sabes? O juégate un aclarado y tal. Pero bueno, eso también te va a generar un poco de imprevisibilidad hacia los rivales, que está bien, pero también puedes caer un poco en el caos. Sí. Que a veces el orden en un equipo pues también es importante. Pero bueno, yo creo que eso hay que darle un poco de margen. Igual que decimos que la pretemporada no es para sacar muchas conclusiones, ¿no? Más allá de ver, bueno, pues que puedes estar ganándole a un equipo como el COP, que a priori puede ser un equipo a tener en cuenta, compites contra Lima Coruña. Yo creo que lo que decíais vosotros, no nos interesaba tampoco pasar a final, para mí por varios motivos. Es decir, ya has demostrado competir contra un ACB, te ibas a encontrar al Breo en la final, que iba a ser un partido muy caliente, probablemente por el tema Quintela, con mucho ruido alrededor, sí, que ahora mismo no interesa. O sea, yo creo que precisamente la situación de Sergi, pues que recibió pitos cada vez que tocaba la pelota allí, no es cómoda para él, evidentemente, más allá de que sea un profesional y pueda digerir eso, cómoda no es. Y eso, en un partido contra el Breo se iba a multiplicar por 100, iba a haber más gente, iba a haber, pues a lo mejor había algo de bronca, puede que fueran ellos un poco todavía con afán, bueno, pues evidentemente, quieres ganar la Copa Galicia, B, eres un rival con el que tienes una historia detrás de los últimos años y puede haber incluso ciertos aires de vendetta, ¿no? Que al final dices tú, pues tampoco te iba a interesar, imagínate que al Breo le sale un partidón, que encima te están presionando y tal, y que te vas 30 abajo o 25 abajo, pues al final te vas con unas sensaciones mucho peor que con haber competido un partido hasta el último minuto y tener un día más de descanso y de entrenamiento y recuperación. Yo creo que en ese sentido bastante bien. Y luego, antes de ir con el partido del Estu, yo creo que lo que hay que decir, y bueno, lo comentó ayer Gonzalo en la rueda de prensa, aunque ya lo sabíamos porque se dijo en el partido contra el Ourense, es que lo de la afición no tiene nombre. Quiero decir, más abonados este año que el año pasado en ACB. Sí. Yo creo que... Hizo por vuestros abonos, aún había muchos. Ya están, yo tengo que ir a por los míos. Hay que ir. Tú tampoco fuiste. Yo tampoco fui. Yo sí. Pues estaban allí, Los nuestros, los miraste. Fuiste Sí, mirando uno... pero me refiero... Fui pasando lista a ver qué había. El hecho de ir a cogerlo antes, ¿qué diferencia hay? Ninguno, pero Vale. hay que ir. Que a David le da toque. O sea, lo que no puede ser es que el año pasado la gente se quejase de que no hubiese abonos, que eso es verdad, eso fue una mierda. Claro, pero este año están. Yo lo que quiero es tenerlos antes del partido primero que vaya a ir yo. Que sí. Sí. Claro, no, a Simón no le urgía, a mí tampoco, por lo que se ve. Tenemos calma. Sois unos sinvergüenzas los dos. Mira, ya os vale. No voy a hablar de amigos que se casan el día del debut en SAR. O sea, no quiero hablar. Yo voy a hablar de amigos que me dicen de ir a la montaña un día y Simón no sabe mirar el calendario que hay ese día y dice que sí, y reserva para dormir, entonces tiene que ir ahora. Parafraseando a José Mourinho, if I speak, I'm in big trouble. Tenéis muchos. Os voy a regalar un calendario, lo vamos a compartir No, todos. lo que tengo mi es calendario que- está muy Lo organizado. que tengo que es apuntar bien en el Google Calendar cuando el Obra juega en casa. No, lo que deberías el año hacer pasado es- lo hice. yo creo que todos. Yo lo tengo. El año pasado lo hice, este año tengo que hacerlo. Yo lo que creo que haces es que aunque lo tengas apuntado, no lo miras. Sí, tengo apuntado. Si yo entro en Google Calendar y digo, no tengo nada. Lo que pasa es que entrar a buscarlo en una página web ya me da más pereza. Entonces, si no lo tengo apuntado. Claro. No, a mí me pasa lo mismo. Conste que el año De pasado hecho- no lo hice así después de 2 o 3 o 4 jornadas. Que dije, venga, tengo que ponerlos, porque si no. De hecho, yo lo hago siempre que sale al principio, cuando salió el calendario y tal, lo hice. Sí. Y por si alguien lo ha hecho, también igual que yo al principio, que vuelva a revisar todos los horarios porque han cambiado todos. Pero ¿de día o de hora? Hay De algunos hora, de casi día todos, también. y de día alguno. Vale. De día de, por ejemplo, el de O Palencia. sea, no están oficial, o sea, no son todos oficiales. De hecho, creo que sacaron hasta Palencia, si no me equivoco, hasta el puente. Bueno, en primera fe, en la página de la fe aparece todo ya. Vale. Entonces yo me he ido ahí, pero es cierto que el calendario inicial, que era con los Podemos hacer, escudos... podemos y no sé hacer qué. una sección Simón apunta en el puto Google Calendar y me los vais dictando. Simon Vale. Says. Simón apunta los partidos de octubre. Si vamos bien de tiempo lo hacemos después. Vale,
No creo, No, pero octubre bueno. es tarde porque octubre ya tengo todo organizado. ¿Ya lo tienes todo organizado? Claro. 18, Diciembre, sí. 18 conciertos, Cero. 25 raves. Cero. Ah, te dije cero, mentira, tengo uno. Pues. Tengo un concierto. Entonces ya aparecen. Entonces, si la gente lo ha apuntado y tal, que yo lo suelo hacer, Yo. que revisen. Yo hago lo mismo que tú. O sea, si no está en mi calendario, no cambiaron existe. igual algún sábado o domingo, ¿no? Y cosas Sí, así. de hecho estoy mirando que, por ejemplo, la jornada No. 9 Y- es en casa contra Cantabria un domingo a las 6. Claro. ¿No qué domingo? Dime, ya lo pongo. venga. No, luego los miramos todos y te los paso. Dime ese, por lo menos. Domingo 1 de diciembre. Vale, ya está. Y el tema es que, claro, hay algunos que nosotros teníamos sábado 6:30, pero muchos han pasado a sábado a las 5. A las 5 ya no es un horario que me guste tanto. No sé si muchos o algunos. Algunos. Es el 1 de diciembre contra Cantabria en casa, ¿no? Sí. Vale. No sé si tengo apuntado eso. Yo sí, yo ya sí. O sea, mañana voy a volver a cambiarlo todo y vemos. Sí, a pero- las 6 es el partido contra Cantabria. En cualquier caso, bueno, eso, que revisen los calendarios, porque ha cambiado mucho y hay bastantes partidos, o por lo menos yo tenía la sensación de que, sí, pues mira, Obradoiro Tizona, el 9 de noviembre, a las 5. Obradoiro San Pablo, a las 7:30, que yo tenía apuntado a las 6:30. ¿Pero qué días? ¿Qué te diciendo? Así. Fíjate que lo que estoy viendo es que realmente, yo no sé si lo habrán cambiado todo, porque lo que estoy viendo en la segunda parte de temporada, o sea, lo que es segunda vuelta, Sí. de momento aparecen todos con sábado, 6:30. sábado 6:30. O sea, que Claro. eso está para mover, seguro. Yo me da la sensación de que sí, porque es verdad que, por ejemplo, vi una semana que se anunció el horario definitivo del partido, era de otro equipo, no sé si era Palencia o no sé qué, y luego vi cómo se oficializaba también Palencia Obradoiro como 3 o 4 días después, cambio de horario, que pasó de viernes a jueves. O sea, que me da la sensación de que a lo mejor se cambiaron la primera vuelta y la segunda no. Va a haber que estar atentos Sí. a posibles cambios y modificaciones. Sí, porque un día vamos a ir a SAR y no va a haber nadie. O peor, vamos a ir a un desplazamiento y no va a haber Y partido. no va a haber partido, porque es el día anterior. Y nosotros, bueno, pues habrá que quedarse un día más. Bueno, qué pena. La tristeza. Bueno, y hablando de desplazamientos, Pues, hablamos primero del desplazamiento No me y luego decís- del partido. ¿No me decís más? no. Vale. No. Simón, 19 de octubre a las 7:30 contra San Pablo Burgos. Me viene genial. 7:30. 7:30. A mí me viene de locos, porque así puedo ir. A mí me da igual. O sea, me da bien. Bueno, el Me caso. viene genial. Sí. Sí. Vale. No trabajo el día anterior, ni ese. Bueno, y hablando de desplazamientos, decir que el primer desplazamiento que se hizo fue ayer a Madrid, que realmente, joder, era un horario malísimo. Las cosas como son, domingo 6:30, que Cuidado, el partido eh. acabó 8:30 casi. Te tienes que volver desde Madrid. Si tienes curro el lunes, lo decía Gonzalo, te plantas. Si vas en coche, con suerte te plantas aquí a las 3 y poco. Entre que sales, no sé qué, sales de Sí, Madrid y sí, tal. con suerte. Pues Cenar. Bueno, sí, cenas, claro. No, pillas un bocata de Bueno, calamares y un Pero poco de para agua. pillarlo, en un área de ¿sabes? servicio, Al final sí. 20 minutos o 30 te los jodes. Sí, ¿sabes? 3 de la mañana con mucha suerte y el bus probablemente Y pisando. llegaría a las 5 y pico de la mañana. Ya o casi, 6. ya casi me levanto y voy a trabajar. Claro, si duermes en el bus bien y si no, pues... Lo decía Gonzalo. Llego Glu, a- glu llegará- y a funcionar. Llego a las 5, me hago un sándwich y... Va, bueno, depende. Si entras a las 8 es que ya ni te compensa No, acostarte. no porque te vas a levantar peor. Sí, yo dormiría, son 2 horitas, 1 hora y media. Una hora y Wow. media es un ciclo de sueño. Yo menos de 2 no me Me convence. quedo tonto. Lo podemos Lo que debatir. pasa es luego. que- La ciencia dice 1:30 es el límite. Lo que pasa es que O sea, ¿tú crees en la ciencia? Es un poco. Un poco. Pero yo justo, el poco que creo no es eso. O sea, yo ahí soy muy empírico. El sueño en teoría son ciclos de 1:30. No exactos, pero Claro, bastante y no cerca. todo el mundo tendrá exactamente... Pero más o menos, andan Ya. entre hora y 20, hora 40, seguro. en cualquier caso, los que han tenido que trabajar sin dormir hoy... Mejor, porque o sea, no se comieron Porque es pesadillas lunes. con Jason Granger y con Schmidt. ¿Qué pasó, no? Sí, muy mal todo. Sí. Claro, obvio. Y bueno, pues eso, salieron a las 7 de la mañana. Y yo creo que se habló de que hubo mucho obradoirista al final. Paliza, Sí. Pero bueno, tiene mucho mérito. Yo creo que Yo vi fotos lo del Wizzing. Desierto, ¿eh? Es un cementerio, es muy tío. grande, tío. O sea, para un equipo de Lev... Pero es Ya, esto, pero es tío. estudiante, igual, tío. También es grande. O sea, no es tan grande, obviamente, SAR, pero joder. Es que es el doble, O más del doble. Ya, pero si llenas lo Ya, que pero es lo de abajo... Pero Ya. es Madrid, ¿eh? Ya.
Claro, estamos hablando de que ayer Coruña metió 10.000 personas en el Coliseo. Da igual, ayer Coruña metió 10.000 personas en el Coliseo, bueno, 9.300 creo que eran, de las cuales 2.000 eran del Madrid y otras 1.000 y pico eran de otro equipo, llámale el Obra, o llámale el Breo, o llámale el COB, y querían ir a ver baloncesto ACB contra un Euroliga. O sea, y luego hay las invitaciones y todo lo que quieras. Es decir, al final... Que sí, pero joder, el tamaño de Madrid es enorme. Ya, y la repartición de equipos en Madrid, con cuánta gente le gusta los equipos que ganan, y al final el Esto evidentemente tiene mucha afición detrás, pero quieres que no, estás jugando en una segunda competición que es menos atractiva para el aficionado neutro, que a lo mejor dice, no soy del Madrid, me hago del Esto. Hay demasiados equipos en Madrid. Hay que ¿Sí? eliminar al Fuenlabrada. Y fichar a Fer. Y ficharlo y que vuelva a hacer. Claro. Y nos traemos a Di de paso. Bueno, no estaría mal. No estaría porque, bueno, buen lío el de Fuenlabrada, que luego lo comentamos. Pero bueno, eso, honor a los desplazados, esperemos que hayan tenido un buen viaje de vuelta y que no hayan perdido las ganas de hacer más desplazamientos, que esperemos que sean más favorables. Y ahora sí que podemos pasar un poco ya a lo que viene siendo, como se dice en Twitter, hashtag @bienvenidos a la puta Leb Oro. Hashtag arroba, claro. Sí, Hashtag arroba, hashtag todo junto. arroba bienvenidos a la puta punto coma Leb, antiguamente conocido como Leb Oro. Punto y coma. Sí, Primera FEP. primera FEB, arroba. Qué duro, ¿eh? Bueno, sí, no. Quiero decir, para mí, Sí, no. qué duro perder. Qué poco duro volver a tener baloncesto donde estás metido, vuelves a gritar delante Y a de mí la me, tele. me recordó mucho un partido del año pasado, ¿eh? O sea, muy ACB todo. Muy ACB. Excepto el arbitraje, que fue un poquito peor O aún. sea, se vio el partido en Movistar. Bien. Bien, eso bien. Se Bueno, jugó entre los equipos. Un pabellón. Un pabellón ACB. pabellón bueno. Un pabellón ACB. Un pabellón ACB. Sí. Dos equipos con tradición ACB, con plantillas más cerca quizás de los ACB bajos, o sea, parecido. Lo decía ayer, ¿no? Salvando un poco la distancia, yo creo que este Obra, obviamente ACB no es LEM, y los presupuestos tampoco, y los jugadores tampoco. Pero es verdad que tú, si sacas a Thomas, a Pustoboy, a Dodson, Sí, que llegó al final de todo. que llegó al final. Y a Tima, igual. Encima que está sin equipo, o sea, no vamos ni a hablar. Sí, yo creo que está esperando a que lo y a llamemos. Tinkel, a lo mejor, porque es verdad que quizás para un extra no era, pero no, a mí no me parece un jugador que pudiera desentonar en su posición en si en no ACB. fuese extra, yo creo que Si no fuera extra y no tuviera que jugar en una posición que no es la suya. O sea, vamos a entrar en que sí que es un jugador que para mí tiene un punto más, ¿no? Yo creo que quitando eso, no estábamos viendo, obviando eso, 4 jugadores, que no es poco. Creo que no se ve tanta diferencia entre los jugadores que puede tener este año el Obra con los que había el año pasado. Y al final De lo hecho, estamos viendo. Yo creo que tiene mejores 4, por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Creo que Galán es un 4 tremendo. Para Lep, seguro. Para Lep. Sí. No sé cómo se adaptaría a ACB, pero para Lep me parece. A ver, yo creo que no hay más que verlo que, de hecho, los jugadores del año pasado, es decir, Paul Figueras, Alex Suárez, Fer Zurbrigue, esos 3 están en LEB ahora mismo. No sé si me estoy dejando a alguien más que haya bajado al LEB, pero... Tima está sin equipo. Tim está sin equipo, Jordan Howard está Jordan y en, Howard en se juegan China, en China. al final, y luego tienes jugadores como Tomeu Rigo y Sergi Quintela, que vienen de ACB, y luego tienes jugadores, entre comillas, punteros. Bueno, Stevich, que jugó los playoffs de ACB el año pasado, un jugador con mucho pasado en ACB, y Millán Jiménez, que es un proyecto de jugador ACB. O sea, yo creo que realmente... Yo creo que Millán, si no me equivoco, este sería para mí es su el último en año LEB. en Lep. Sí, si la proyección es la que aparenta... Lo que pasa es que luego llega Valencia y Valencia es una mierda de equipo que quema a todos los jugadores y que no da proyección. Sí. Eso sí. Cassius Robertson. A ver, lo único que tiene, pueden tener más paciencia con él por el hecho de que es cupo, y al final los cupos ya sabemos cómo están, ¿no? Que cada vez hay menos. Pero, bueno, yo ojalá llegue a jugar en ACB el año que viene y sea con nosotros. Ojalá. O sea, eso sería lo... Bueno, serían dos grandísimas noticias. Sí, la verdad sería eso. Pero bueno, yendo un poco a lo que es el partido, Movistar Estudiantes 82, Mombus Obradoiro 69. Yo creo que hay 20 minutos de dominio, no te diría clarísimo del Obra, pero sí dominio. O sea, por lo menos vamos a llamarle superioridad más que dominio, ¿no? Que sí que estuvimos un puntito por encima. Sí, no fue un apabullamiento. No fue apoyamiento, pero bueno, te vas 8 arriba al descanso, con la sensación de que has corrido muy bien la pista, de que has defendido bien, o sea, dejas a Estudiantes en 31 puntos al descanso, y la sensación completamente contraria en el segundo, que de hecho para mí el resultado es muy abultado, pero Estudiantes te deja a ti en 30 puntos y se te hace un apagón tremendo, y luego
a mí me da la sensación de que físicamente nos han comido. O sea, yo creo que las ventajas que dimos en la segunda parte de anotación, más allá del acierto de Granger y Schmidt, que daba igual que estuvieran defendidos o no defendidos. Bueno, lo de Schmidt, tío, no hace nada en la primera parte y en la segunda mete Tres tres triples triples seguidos y es cuando rompe el partido. Sí, pero bueno, es un jugador de este rol. Quiero decir, Sí. Al final, pues supongo que lo mismo que podríamos tener nosotros con Davison, que da la sensación de poder ser ese jugador que no lo está siendo. Aún así me parece más regular. Me parece un tío que sí puedes mantener en pista. Ya se vio claro que Schmidt no podía estar en pista. Entonces, Cuando y lo no quita está. cuando no está. Pero Davison sí tiene algunos momentos en los que a lo mejor pues hizo X, hizo Y que no estaban muy bien. Pero en general, a ver, no hace 10 de valoración, más menos 0. Sí, no. Y estando muy desacertado en el tiro. Y 1 de 6 en triples y 4 3 de 16 en tiros. Este parece Jordan Howard. O sea, para mí el problema, es decir, no me parece que sea tan Jordan Howard en el sentido de no voy a llegar y tirarme un triple de 9 metros sin nadie, pero sí que yo lo veo como muy acelerado, pues probablemente queriendo demostrar, ¿no? Y también yo creo que se le han dado galones de tienes que ser el líder del equipo. Me da que va un poco en la sensación... o sea, mi sensación es un poco por ahí. Y yo lo primero que diría de este partido es... 1. Mikovic no juega. Claro, a ver, Vamos a poner en contexto. Hay varios condicionantes, ¿no? En este... Pero- A ver, A ver, estamos hablando de Brad Davison, ¿no? Sí. Yo voy a leer algo que dijo José, que dijo una cosa, Davison tiene solo un año, ¿no? tiene un año de Carlos contrato. contestó, creo que sí. José dijo, por ir pensando en cortarlo y cuánto nos puede costar. Perfecto. Y luego yo le dije en plan, bueno tal, y me dijo en plan, a ver, no dije de cortarlo, solo de tener la posibilidad contemplada. Ocupa plaza de extra y de momento se ve que le está costando los momentos difíciles. Ya se vio en playoff donde bajó mucho. No me vale que la semana que viene haga 35 contra el Morón. Es la opinión de José, que hoy no vino, pero bueno. Bueno, hay que, ya que estamos poniendo las cosas en pero contexto... José ya está pensando en cortar jugadores. Claro, pero a ver, es cierto. La que- calma. No, es muy razonable, igual que la gente que dijo de cortar a Stephens después del primer partido contra el COP. O sea, esto es la paciencia. Obradoiro es paciencia. Ya se dice, Obradoiro es el lugar donde se ten paciencia, ¿no? Sí. Pero es verdad que la vida es así. O sea, nosotros con José tenemos el mismo problema. José, que ya nos preguntaron el otro día por nuestro asalariado. José, o sea, que de hecho se nos comentó, oye, el chico ese que trabaja para vosotros, @José. Nosotros estamos pensando permanentemente en cortarlo y cuánto es su cláusula. Entonces, bueno, hay que tener siempre presente cuánto es lo que te cuesta a nivel empresa, ¿no? Quiero decir, José, que es un tío que lo entiende. Me encantó el momento en que íbamos 9 arriba. No, 8 creo. 8 arriba. Sí, fue la máxima, Sí, creo. 8 nos metieron una 5 canasta. puntos, se pusieron a 3. No, sí, se pusieron a 3. Se pusieron a 3 y José dijo, nada, ya está, ya se fue el partido. Yendo 3 arriba. Es ese. Sí, o el menos desquiciado. A ver, lo que decía David, ¿no? Yo creo que hay que ponerlo en contexto, Sí. la situación del equipo. Mikovic no juega porque está lesionado, se prueba el viernes. Sí, el martes se lesiona, parece ser, se hace unas pruebas, el viernes lo prueban y no es capaz de jugar, o sea... Quintela tenía el... Quintela se hace un esguince el el propio tobillo viernes. como una piedra, aquello... O sea, No jugó, lo sé, no lo vi. es lo que dijo Gonzalo en rueda Ya. de prensa. Y Galán vomita en el descanso. descanso Está con un virus. porque está con Vale. un virus. O sea, pasó de todo. Galán, un tipo que hace 28 minutos, 11 puntos Claro, y pero 11 de valoración. tiene que jugar 28 minutos precisamente por el detalle de... Y aquí vamos un poco a la lectura, ¿no? Que yo creo que ya lo habíamos comentado, nos lo preguntan mucho, se lee ayer mucho en reflexiones. ¿Es este Obradoiro una plantilla lo suficientemente profunda? Pues a lo mejor para un ascenso directo, no. Porque a mí lo que me cuesta Depende es... de contra quién te compares. Si te comparas contra el Estu... Pues te tienes no. que comparar con toda la liga, porque solo asciende uno directo. O sea, realmente ese es el tema. Y ahí yo voy un poco a... Es verdad que es un poco cogido por pinzas una plantilla de 10 jugadores, ¿no? Hasta que llega Álvaro Muñoz, o sea, 10 más 2 jugadores subidos de leva, que son Víctor Noetu y Pablo Arguindey. Con un Tomeu Rigo, que a lo que se ve está de momento con un rol testimonial, porque probablemente no sea lo que necesite el equipo, salvo que haya problemas de faltas o lesiones. Es decir, ayer lo vemos, que donde falla una... O sea, donde hay una lesión, a priori es en el 4, que es Mikovic, que son muchos minutos, porque, bueno, Mikovic al final... viene para ser el 4 titular, a priori. O sea, yo creo que es un tío de 20 y pico minutos por partido, te diría yo. Sí, a dividir. De hecho, 20 largos y Galán... Y luego Galán, que 15. va a trampear al 4 y al 5, o sea que... No, Galán al 5 no va. Sí va, ya te digo yo que va. Ya te digo yo que va al 5 en algún momento, seguro. En cuanto tengan problemas
o de Stephens o la configuración. Quiero decir, al final yo creo que lo de Stephens va a ser, dependiendo de qué 5 tengas encima, lo vas a poder mantener más o menos en pista. Pero no me sorprendería que sea un pivot que pueda tener partidos de 8 minutos y partidos de 25. O sea, creo que va a depender, es tan distinto que va a depender mucho de quién tenga enfrente y cómo lo sepan parar y cómo sepa él parar a otros pivots. A ver, yo creo que al final, estaba contando los jugadores que tiene Movistar, o sea, Estudiantes, tiene 10 más... Giovanetti y Alderete, pero es que yo creo que Alderete es un tío que, más allá de las lesiones que ha tenido, vale, que yo Giovanetti no lo tengo tanto en el radar, pero es que Alderete, estamos hablando de que probablemente hace unos años era uno de los proyectos de jugadores nacionales más interesantes y con más proyección. Quiero decir, y de hecho, ayer se quejan los aficionados del Lestu de que Alderete, que sí que estuvo jugando bastante en pretemporada, que se le dieran tan pocos minutos. O sea, cuentan con que juegue más. Y luego... Tienen 11. Claro, pero ¿qué 11? Que ahí, claro. Ahí es a donde te voy yo. Es decir, al final nos pasan por encima físicamente en la segunda parte, porque a mí la sensación que me da es que físicamente... estás jugando con 8 jugadores... Aunque sean 10, porque cuenta que sus 3 son los mismos 3 que pueden jugar Tomeu Rigo o Arguin Day. Vale, 10 de ellos contra 8 nuestros, ¿no? Son 2 jugadores donde encima tú tienes un problema en el cual sus jugadores físicamente, estamos hablando de Dejan Kravic, que es un bicho, Andrich, que viene de jugar ACB con Andorra, Juan Rubio, que también viene de ACB con Andorra, Francis Alonso, que apenas juega. O sea, hay que decir que jugar con Kravic y con Alonso 11 y 13 minutos te da una muestra de cuál es la rotación y la profundidad de la plantilla del Estudiantes, porque creo que cualquiera de los dos podría ser titular en, creo que el 95% de los equipos Francis Alonso y Kravic. Sí. O sea, incluso aquí... Hombre, quizás Francis Alonso titular aquí, no. Es lo mismo que puede ser en Estudiantes, que puede serlo como puede no serlo, pero no creo que desentone con respecto a un titular. Y Kravic, desde luego, sí. Y luego hay que hablar también Pato Garino, que es un jugador que todos conocemos, Cristian Díaz, que viene de ACB, y sobre todo Jason Granger, a ver, que es un jugador que no es del LEP. Quiero decir, es un base que viene de una lesión. Ayer se supone que está entre algodones y juega infiltrado, y en 24 minutos te casca 20 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias. Más menos de 28. Más menos de 28. No, perdón, 23, de 23. Con 28 de valoración. Da igual, es una burrada. Es una barbaridad. O sea, marcó el tempo del partido. Y la segunda parte se jugó a lo que él quiso. También te digo. Se le permite mucho. Sí, pero sí, uno es eso. Los árbitros permiten mucho aquí. Tiene un nombre, es lo que hablamos siempre. También a Quintela le van a permitir estar más pegado que al base de Morón. Eso es así. Vale, eso es verdad. Liga peligrosamente preparada para Estudiantes. Como dijo ayer Mike. Mike. Y cuidado con que se lesione algún base de ACB de equipos de abajo, porque... No lo veo. ¿No crees que...? ¿Que tiene nivel para ACB? Sí. Que yo creo que un tío que tiene 35 palos tiene, ¿no? Creo que sí, 37. Tiene 35 palos. Tiene 35 palos, que ya tiene un pasado en Estudiantes, que vuelve ya viniendo de jugar, no sé si estuvo en México o en Puerto Rico o algo así, que yo creo que viene un poco de quiero volver a España, pero a un equipo en el que tiene arraigo, donde es ídolo. Me sorprendería que vuelva a probarse en ACB, donde probablemente sí que a lo mejor físicamente vaya. No, a probarse no, pero quedan 10 partidos o quedan media temporada. Y dejas tirado a esto. Pasta no necesita. Bueno, pasta no necesita hasta que la necesitas. Y hasta que viene Coruña y te dice, te pongo aquí X pasta. ¿Crees que Estudiantes no le pone mucha pasta encima de la mesa a Jason Greñe? Que ahí, sí, ahí es a donde voy yo. Sí, seguramente sí, pero al final los presupuestos son los presupuestos. Y Estudiantes tiene un presupuesto de 2 millones de euros, igual que nosotros. No, o algo más. Ponle algo más. Yo echando los números no salen. Seguramente algo más, pero es que no salen. Pero es que estamos es hablando... Es imposible que la gente esa haya ido por el... No. A ver, y luego estamos hablando de que es un tío que juega en Estudiantes, en ACB, juega en Unicaja, juega en Turquía en Anadolu Efes, juega en Baskonia, juega en el Aska Alba de Berlín, juega en Baskonia, vuelve a jugar en Venecia, en Liga A, y luego sí que se va a Peñarol, a la Liga Uruguaya. Pero es que todos los equipos que hablamos hasta Peñarol son equipos de categoría media alta, mínimo, y ahí hay contratos, y estamos hablando de un base que en Baskonia fue importante, ¿qué tal? Estamos hablando de mucha pasta. Quiero decir, yo creo que es un tío que probablemente tenga la vida medianamente resuelta, y de hecho si se fuera por pasta seguramente no se iría a segunda FEB, o sea, primera FEB, perdón, se iría a China o se iría a tal, porque ya vemos que no le importa moverse, a lo que se ve, ¿no? Por su condición de tortamundos. Y yo creo, o sea, no lo veo, como este prototipo de jugador que dices, no es como un joven que esté destacando y que digas, buah, es que puede ser mi oportunidad a un contrato ACB.
No, pero bueno, quiero decir que puede estar y que pueden tantearlo y... Yo no veo que se vaya a ir, ¿eh? O sea, me da la sensación que justo Estudiantes es quizás de esos equipos menos inestables en ese sentido. Bueno, Para mí, ¿eh? lo Decir, veremos, no es como pescar en un Tizona que a lo mejor económicamente pueda necesitar un fichaje le venga bien para las arcas o un equipo medio, ¿no? lo veremos. Lo veremos. Y luego es eso. A mí la sensación que me dio es que tienen mucha variedad. Quiero decir, quitando al 4, que yo sí que al 4 los vi un poquito más flojos, date cuenta que cuando no esté Granger va a estar Cristian Díez, que también para Lev es un buen fichaje a priori, más allá de que a mí me pueda gustar más o menos personalmente. Nada mal partido. Schmidt y Francis Alonso como fusileros. Es raro que los dos estén en una racha negativa y de que no enchufen. Tienes a Juan Rubio, que también hace buen partido, con el Pato Garino. No me gustan, pero lo que quieras. Son dos tíos que en Lev tienen que ir físicamente muy sobrados. Sí, hombre, quiero decir que va a ser muy difícil que Y Kravitz y Barro. que estudiantes me da la sensación, o por lo menos... que es un top 2 de manual. Sí, y lo que, más probable y que es que sean favoritos. los partidos que va a perder va a ser o por despiste, o porque no entren bien en el partido, o partidos fuera complicados, tipo... Sí. Burgos, Valencia, algún... Obra, incluso Ourense, si me apuras, porque tiene pinta de que va a ser una cancha complicada de ganar también. Este tipo de partidos, pero el resto me da la sensación, de momento, por lo que hemos visto, tienen que tres van muy marchas más sobrados. que la media, para mí, que la media de la liga. Que van muy sobrados. Y tienen mucho fondo. Quiero decir que yo creo que precisamente el problema de lesiones o de faltas lo pueden paliar muy fácilmente, joder. Que eso es donde yo voy ahí un poco, y de hecho nos preguntan, ¿no?, los aficionados, si no vemos que nuestra plantilla es un poco corta. Y yo te digo, al final, lo que pasa el otro día, Quintela, vale que tuvo un esguince, pero bueno, se acaba jugando 24 minutos. Galán tiene un virus, juega 28, vale que no juegan al 100%, pero pueden jugar. Pero tú ponte el día que no puedan jugar, porque al final ayer es una baja, Mikovic, y lo que vemos es que con una sola baja, vale que es mucho más notable la baja de tu 4 titular que, por ejemplo, un jugador exterior, porque es verdad que tenemos como una configuración que nos permite paliar más un problema en los exteriores que en los interiores, me da a mí la sensación. Sí. Pero claro, nadie te quita que tengas una lesión o un virus de Mikovic, de Galán, de Stephens o de Stevic, y aparte que tengas un problema con un exterior. Y de repente te metes en que juegan 7 jugadores, o que te ves obligado a jugar muchos minutos con Tomeu Rigo, que hasta ahora no cuenta, con Arguindey o Nueto, que yo creo que hay que empezar a asumir que si vamos a una plantilla de 12, Tiene que jugar. tiene que jugar. O sea, lo que no puede ser es que tú tengas 3 interiores y el Noeto no juegue en todo el partido. Es que tiene que salir a jugar. Tiene que dar cambio. Tiene que dar 5 minutos. Lo que sea, pero tiene que salir y tiene que jugar, joder. Sobre todo ver qué puede aportar, porque yo creo que ayer lo que vimos es sobre todo que Musbarro, que vale, que hace un partido muy bueno, pero claro, hace un partido muy bueno porque está al lado de dos bases que juegan muy bien el pick and roll. Joder, Jason Granger y Cristian Díaz lo encontraron con muchísima ventaja, con mucha facilidad, y ya vimos que a Stephens, claro, el problema de Stephens es, lo tenemos que hundir en la pintura, porque si lo sacas fuera, por velocidad se lo van a llevar con mucha facilidad. Y al hundirse tanto, deja tiros de mucha comodidad, entre comillas, en un bloqueo central, que Granger se hartó de meter canastas de todos colores. Cristian Díaz vale que no es ese tipo de base, pero es que nos vamos a encontrar con más bases así en la liga. Lo vimos contra el COP. Contra el COP también tiró con mucha facilidad. Bueno, no quiero hablar ya en Copa Galicia contra Brandon Taylor, que también metió canastas de 4 o 5 tiros, de 4 o 5 metros, las que quiso. Hizo lo que quiso. Claro, y vamos a encontrarnos jugadores que van a saber jugar eso. Entonces, a lo mejor Onueto sí que es un pivot que, para X momentos puntuales donde te estén machacando con la misma jugada, cambiar un poco el ritmo del partido, ¿no? Un tío que puede salir fuera, un poco un perfil más físico, buen taponador, que está joven, o sea, que está verde, puede ser. No te voy a decir que no, pero es que precisamente tenemos que ver cómo de verde está, y a lo mejor cuando ves que las cosas no están saliendo, y creo que ayer en un parcial de 51-30 no están saliendo, o sea, hay un momento donde no están saliendo, tienes a un jugador que vomitó al descanso, tienes a un jugador que se lo están comiendo en el pick and roll, y Stevic, que ayer tampoco, la primera parte es muy buena, pero la segunda lo vi un poco más baja un poco, bajo, pues a lo mejor tienes que probarlo. Y es que si no te vas a quedar con una plantilla de 9 el día que los tengas a todos disponibles, y yo creo que eso es muy arriesgado. ¿Te va a llegar para ganarle a Morón, Cartagena y tal? Pues salvo que tengas despistes, probablemente sí, porque estamos viendo que veremos a ver los siguientes partidos. Sí, hay que jugarlos, ¿eh? Hay que jugarlos y hay que ganar. Pero probablemente, quiero decir, estamos viendo que hay 4 o 5 equipos que parecen de un nivel como mucho más abajo que la media. O sea, yo creo que va a haber partidos
correosos de equipos como el COP, como Valladolid, como Alicante, como Guipúzcoa, que quizás no estén llamados a ascender o sean los que puedan entrar en la pelea por playoff dudosamente, que estén ahí, pero van a ser partidos correosos. Y luego hay otros que parece que están, por cómo fueron los resultados, cómo se están viendo las pretemporadas, que quizás estén un par de pasitos por debajo, ¿no? Sobre todo quizás Morón y Cartagena, que Son los dos siguientes que vienen tocan. aquí, que yo creo que... Bueno, nosotros vamos a Cartagena. Sí, justo, A soltar a los perros. efectivamente. Pero bueno, que... Muy buena esa, ¿verdad? Te gustó. Como el vídeo de Pantomima Full, ¿eh? Qué bueno el DJ, que pone siempre de soltaz a los perros. Arde Bogavante, Arde bocadillo, arde botarate, quiero decir... Bocadillo. Arde Boquerones. Ver de Boquerones me gusta. Está guay, sí. Está guay. La verdad es que perdieron gancho con el nombre, porque voy a entrar un nombre top. Arde Bochorno. Bochorno. No me gusta tanto. Arde Bolivia. Va, no. Más lo mismo, ¿no? Sí, o sea, muy poca... Podrían haberse llamado Ar de Bolivia. Muy poca variedad. Arde inserte en gentilicio, como que no. Correcto. Y bueno, O topónimo en este caso. yo, eso, más allá de lo de Arde Botarate o... Bollicao. Bollicao, Arde Bollicao. Vale, más allá de lo de Arde Bollicao, ¿veis algún problema más en la plantilla, más allá de la profundidad? Vosotros, a priori. O sea, se habla de que no haya un base puro, de que al 5 también nos puede faltar un pivot muy físico. Ahora que- mismo, hasta que vuelva Álvaro, tenemos un problemilla al 3 un poco, ¿no? Jugando con... Sobre todo cuando entras en estos problemas de que te falta Mikovic, Millán, que te juega al 4, que ya no es ni 3, o sí que es un 3 más o menos, que es más tirando entre 2 y 3. No, los problemas de falta, que Millán hizo 2 faltas en 3 Y minutos. entonces, si tu jugador que está jugando, justo, 2 faltas en 10 segundos, que bueno, Faltas. faltitas. Bueno. Bueno, el caso, que un jugador que está jugando de 3 sin ser claramente un 3 puro, que ya hasta tenga que jugar al 4. Entonces al final ya, claro, así juega un minuto y pico para Green Day y... Que no desentona. Sí, No, no. pero yo creo que No. parte del partido también fue... Yo creo que esas 2 faltas de Millán a nosotros nos hicieron mucho daño. Sí. Había entrado muy bien, o sea, yo creo que Millán... Porque fue cuando nosotros empezamos a medio romper el partido ahí, fue cuando entra Millán, robamos un par de balones, nos vamos 6 arriba y como que medio aguantamos hasta el final de la primera parte, pero cuando empieza el tercer cuarto, ADN Obradoiro, que seguimos siendo lo mismo que todos los años anteriores. Es una idiosincrasia del club. Yo creo que no tiene nada que ver con el nivel de la plantilla ni de los jugadores. No, O sea, no. Ni con quién entrene. Deberías plantearte los partidos sabiendo que te van a meter de 10 en el tercer cuarto. Tienes que ir de 20 arriba al descanso. O sea, hay que empezar a romper los partidos. Yo la sensación que tengo, o sea, más allá sacando, pues eso, cosas positivas, ¿no? Sí que me dio la sensación de que sí somos un equipo que puede correr muy bien la pista. Y Pero para eso hay que defender y presionar y... ahí es donde voy yo. Sí. Sí, también otra cosa que no tengo mucha diferencia entre la primera parte y la segunda es que en la primera hicimos esas circulaciones de balón súper rápidas, a veces incluso buscando demasiados pases por sitios que no habían de pasar, a través de la zona y cosas así, de que siempre se encuentran manos rivales y no llegaban, ¿no? A veces muy buen extra pase encontró incluso para hacer tiros liberados y eso, lo que decía Gonzalo en el Cañascón, que sí, interesante siempre, que cualquier jugador puede tirar siempre que se encuentre en ventajas, ¿no? Y sea un tiro, digamos, favorable. Pero en la segunda parte falta un poco, ¿no? Esa circulación de balón. No hubo. Se vieron más peladas de Davison de Diego y bah, me da pelo. Lo hizo Leisman y segunda vez con mejor resultado, pero bueno, también lo hizo un poco con ese rollo. Nacho Arroyo. Hubo mucho se hizo un par de Davison veces. sistema. Sí. Y no tuvo su mejor día. Yo creo que tuvimos muchos tiros sobre final de posesión. Sí. Muchos tiros forzados. Y yo creo que es un doble filo, ¿no? El poder correr, porque el poder correr depende para mí de 2 cosas. Primero, sí que es verdad que creo que mientras la gasofa da, hacemos muy buena presión, podemos conseguir bastantes robos en primeros segundos de posesión. Y luego es verdad que sí que salimos como balas. O sea, ahí sí que me parece difícil de parar. Pero... Y luego depende también de cerrar muy bien el rebote defensivo Para poder y correr. dar un primer pase y correr, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Problemas que tiene eso. Te exige, y yo creo que el problema es la falta de centímetros, te exige una intensidad muy alta todo el partido. Y eso, con una plantilla corta, implica más cansancio, más riesgo de lesiones, y vamos a ver cómo nos sale eso. Pero creo que es una de las grandes bazas de este obra, ¿no? Quiero decir, paliar a lo mejor el no poder jugar tan interior como otros, ni tan pausado como otros, por no tener un base puro que te juegue fácil un pick and roll, con tener que correr. Y eso, bueno, pues va a llevar sus riesgos, yo creo. Y luego,
la triple dependencia, pero sí que es verdad que lo hablamos, casi cualquier jugador de la plantilla puede tirar de 3. O sea, Claro. te diría que quitando Stevic, que no creo que lo vaya a buscar, No, creo que el no. resto de jugadores sí tienen buena mano Y a priori tienen buena- y tienen galones. O sea, eso está claro que a todos los que hemos visto medianamente liberados se lo han tirado. Y tiran bien. o Y sea, tiran bien. hay- Pero es verdad que ayer, por ejemplo, hacemos el peor porcentaje de todos los partidos que llevamos esta temporada. Un 8,25, que estamos hablando de menos de un 33%. O sea, volvemos a estar en porcentajes del año pasado. No vamos a ganar con ese porcentaje. Creo que puede ser coyuntural y que probablemente contra otros equipos vayamos a encontrar tiros mejores. Y Al final, si lo que decías tú, vas a final de posesión, vas a tirar tiros peores y punteados y los porcentajes bajan. Si no encuentras... También te digo, estás jugando contra el que se supone y, joder, pues defienden bien y se plantearon bien el partido. No le voy a quitar mérito al esto. El partido del cuando Leicester es muy muy serio. serio. Y el partido que hace Granger Smith. y Smith no va a salir siempre así. Quiero decir, No, porque Y el son- partido de Musbarro es muy bueno. Independientemente de lo buenos que son, no va a salir siempre así. No se van a chuzar en el momento clave. No les va a hacer falta tampoco. Pues ya Porque, es cierto. quiero decir, al final, si tienes que jugar 4 o 5 partidos así en cada vuelta, a cara de perro, es más fácil que a ellos les salgan 3 tíos que hagan un partidón. Y si no está Smith, puede estar Francis Alonso. Y si no está Musbarro, puede estar Kravitz. Vale que si no está Granger, Cristian Díaz no va a hacer un Granger. Pero bueno, que tienen suficientes armas y luego físicamente pero son muy igual va a potentes. hacer gestitos. Puede ser, puede ser. De eso hablamos justo después de la pausa. Pero bueno, hay que ver un poco. Yo creo que no precipitarnos y sí que a lo mejor donde vamos a poder sacar un poco más de conclusiones, yo creo que los partidos de Cartagena y de Morón deberían servirnos para, bueno, pues resetear un poco el ambiente, intentar jugar nuestro baloncesto y sí que dominar, o sea, un poco lo que hizo Estudiantes con nosotros, no nos vamos a engañar, Vamos a ver, que Estudiantes viene de meterle más 18 a Fuenla. después de irse casi 15 abajo al descanso. O sea, Claro, que, o sea, 18 más 15, cuidado. pues casi lo que nos hicieron a nosotros. No, más. Sí, pero bueno, Pero claro, estamos hablando Te de un arrasa. equipo que arrasa, que bueno, pues juega con un puntito más de momento. Veremos si les llega hasta final de temporada, veremos cómo siguen ahora. sí, que no haya problemas de lesiones, todas las cosas que hay, que eso Sí, también... Bueno, pues quiero decir, la temporada forman parte de... La temporada es muy larga. Sí, pero bueno, la sensación que da es que te vas con un resultado muy abultado, entre comillas, ¿no? Porque yo creo que no era un partido para perder de 13, tal y como llegas al descanso. No era. Y ver cómo es llegas un, a- es un componente emocional también el average, ¿no? Sí, y cómo llegas a al último minuto y medio no es para perder de 13 tampoco, ¿eh? No. Es para perder igual de 8 o algo así. No, de hecho no hay más que ver, que de hecho se rebotea. Seis, Y salimos ocho. en un 3 contra 1, perdiendo que te puedes acabar con 8 o 9 puntos de desventaja y acabas en 13. Que pues es una diferencia. A lo mejor perder de 8 contra Estudiantes no es un mal resultado. Si lo piensas en, bueno, el primer partido de temporada, ya veremos, luego el average está ahí. Perder de 13 es Perder de mal. 13 Es mal un poco resultado. palo, ¿no? Sí. O sea, es cosa como que parece sutil, ¿eh? Creo que me parece mucho castigo para el partido que hicimos. Sí. Sí. Pero bueno, y eso a lo mejor es lo que dicen de bienvenidos a la puta Levo. Quiero decir, que a lo mejor esto es la LEP, que el año pasado descendemos por un punto Sí, pero y este año en Pero nada. al final te acaba marcando esto, quiero decir, en la hipotética situación que veamos al final de temporada, imaginemos que a lo mejor ni es, Que le ganamos de 12 a Estudiantes y empatamos con ellos a victorias. o algo ¿Quieres así, hablar? ¿sabes? Es que Mola, ¿eh? tenemos la Jugar en suerte. unos playoffs así, después de eso Y estaría... luego te vas Chapo. al playoff, llegas a la Final Four y entra, yo qué sé, Ourense y te acaba ganando. Sí, ¿sabes? sin ningún problema. Igual que ha pasado con Lleida y con Palencia en los últimos 2 años. Te puede pasar. Entonces, bueno. No sé, yo creo que eso. Ver un poco donde, el nivel, yo creo que lo vamos... El listón lo vamos a ver un poco en el partido contra Burgos. O sea, yo creo que estos dos partidos sí que son partidos que tienes que ganar. O sea, si te quieres enganchar arriba, son partidos de los que no puedes dejarte ir ni de coña. No. Deberían llegar, o sea, deberían servirnos para retomar un poco pues, la dinámica, ganar confianza, Recuperar jugadores. bueno, para el jugador. A ver, que yo entiendo que lo de Mikovic, si se produce la lesión el martes y se puede probar el viernes, asumimos que no es nada grave, ¿no? Vamos a asumir, no sabemos lo que es, pero vamos a asumir que grave no es, porque si no, no te prueban O 3 sea, días después. si tienen dudas es que, bueno, no es una borrada, ¿no? Sí, y en el peor de los casos tampoco creo que sea un drama justo estas 2 semanas, ¿no? No es que tengas el partido ya contra otro favorito a ascender, ya, un partido tan difícil. Pero bueno, que hay que ganarlos, ¿eh? Que son partidos que también nos van a ver un poco
cuál es nuestro nivel con respecto a equipos teóricamente más bajos de la competición. Es importante, ¿no? Ver que no tienes que sufrir mucho en esos partidos y que puedes repartir minutos e ir metiendo a todos los jugadores en dinámica, que yo creo que eso va a ser lo más importante. Bueno, hablábamos justo en el último episodio de que iban a salir las equipaciones, ¿no? Porque no habían salido todavía, la última vez que grabamos. Es cierto. Nos quedamos allá aún. Las tenemos. Ya ahora podemos deciros, yo creo que ya las habéis visto todos, con el vídeo promocional. ¿Qué os parece? En el partido. En el partido. En el partido. Bueno, pero en el partido solo viste una. Y ya están las sudaderas. Ah, sí. La granate. También, la granate, y hay una azul, si no recuerdo mal. Yo tengo que ir Muy todavía, guapa, ¿verdad? muy guapa la granate, ¿eh? La sudadera. Sí. Es que a sí. mí me jode que tengo una prácticamente del mismo tono, tío. Igual pillo el azul. No tengo que ver. El más apasionado de la moda, ¿eh? La maravillosa orquesta. No, están guays, ¿eh? Y las camis también están... ¿Cuál os gusta más? ¿Primera o segunda? A mí la segunda porque es un poco más diferente. Es que la primera se parece mucho a la de BCL del año anterior. pasado. A mí la primera me gustó mucho. Y no se me parece tanto de CL. Mantiene los colores, pero es muy diferente. El cuellito por fin tiene un reborde, ¿sabes? No es como las... ¿Un reborde te refieres a que le quitaron la manga? No. Me refiero a que comparado con las retros, Sí. y solo como bordado y ya está, tiene un cacho de esta tela que ponen, ¿sabes? Más gordito, mejor hecha, como el cuello está chulo también. Y no sé, me parece una camiseta muy bonita. Muy clean, dirías. Sí, bastante Yo, limpia. mira, te voy a decir una cosa. Me voy a quedar con la segunda por un simple detalle. Con la primera ayer perdimos. Entonces ya, camiseta mufa. Hay que jugar todos con la segunda, a priori. El sábado vamos a jugar con la primera. A ti lo que ya no te voy te diciendo. no te gustó es que es muy parecida a la segunda del Vereo. También. Tiene un toque. También. Se parecen, ¿eh? Tiene un toque, Sí, lo sí. hablábamos ayer y sí que tienen un toque, la verdad. Pero bueno, los colores son más típicamente los nuestros. O sea, las El cosas blanco, son blanco, el azul blanco, y sí. rojo, quiero decir, en principio. Sí, el de Francia y nuestro, sí. Bueno, en todo caso sea al revés, no estoy de Francia, ya ellos que copien lo que quieran, no sé. ¿Quién son los franceses? ¿Quién te conoce? Cristian Feliz, ¿no? Hay más países con los colores, no pasa nada. Efectivamente, Holanda. Eslovaquia, Eslovenia, Luxemburgo, hay muchos. Nada, está todo hecho. Bien, y luego, otro de las cosas que se habló estas últimas semanas son las declaraciones que hizo Quintela, la última presentación de jugadores del equipo, que, bueno, pues quizás ya había pasado un poco todo el ruido de Copa Galicia y se levantaron un poquito más de ampollas desde Lugo por las declaraciones de Sergi diciendo bueno, que volvía a recuperar la ilusión por jugar al baloncesto, por hacer horas extra, que cuando llegó a Santiago, pues sí que evidentemente no fue una situación fácil, pero que llegar aquí yo creo como que le ayudó un poco a salir del ambiente en el que estaba, que se alegró mucho de la respuesta de la afición en el partido contra el COP, ¿no? Con una gran mayoría de aplausos y tal, y parece que está, bueno, pues muy adaptado al equipo, y así. Y lo vimos bastante metido ayer. Sí, y todo lo que hablan de él es como que es un muy buen compañero y que está, eso como, joder, yo entiendo que si te haces un esguince el viernes y estás tocado, habla bien de ti, ¿no? Querer jugar el domingo el partido. Yo, hombre, no sé, yo lo veo desde la óptica fácil, ¿no? De donde está ahora jugando y no desde donde te escuece y te levantan pollas, pero yo creo que realmente el único palo o dardo ahí en esas declaraciones va hacia Mersic, ¿no? Que no está, que es lo que todos sospechábamos, ¿no? Sí, Que- Sí, es lo que se decía, vamos. O sea, no creo que se sea- llevaban bien. Sí, para mí no creo que sea ninguna crítica a Lugo y tal, y de hecho yo creo que la propia gente del Breo al final va a entender, bueno, joder, como en todos lados, va a haber gente súper en el barco de Mersic y gente que no nos soporte porque digas que jugamos a una mierda, sí que somos muy intensos y somos muy equipo, pero es verdad que podría jugar más bonito, y gente que diga no estoy de acuerdo con su método, igual que aquí hay mucha gente detractora de Moncho después de que estés 13 años con él, ¿no? En ACB. Entonces, al final, yo creo que los entrenadores van y vienen, las leyendas menos, y yo creo que, joder, no es una crítica más allá de hacia un entrenador con el que evidentemente no hay feeling, ¿no? Correcto. Y entendemos que con Gonzalo sí lo hay. O sea, por cómo Sí, parece. pero se conocen desde hace muchos años ya y se llevan bien. Y bueno, pues al final, quiero decir, que tu supuesto es como todo en cualquier trabajo, ¿no? Si tu jefe, entre comillas, digamos que no es el entrenador, no es tu jefe, pero bueno, el que organiza un poco todo, el que te dice lo que tienes que hacer. Te llevas bien con él, las cosas fluyen. El coordinador del grupo. El manager. Te llevas bien, fluyen más las cosas. Y si te gusta lo que plantea, que al final es que yo creo que también eso es Bueno, y si no importante. te gusta, pero te escucha.
¿sabes? De decirle, mira, yo creo que esto a lo mejor lo deberíamos plantear así o así y tal, ¿sabes? Quiero decir, sí, entiendo que muchas veces el entrenador propone, pero también es capaz de escuchar a los jugadores. Entonces, bueno, ya hemos visto, no voy a ser yo quien diga nada de Bersic, pero ya hemos visto que ha tenido también con otros... Es un entrenador que claramente es como Moncho, se les ve, que Sí, son sí, gente con una personalidad muy marcada, con una idea de baloncesto muy marcada, y que a quien le entra por el ojo va a ser su ojito derecho, y quien no, cuidado, puedes estar enfilado. Pero quiero decir, y encima hablamos de un tío balcánico, quiero decir, es que tienes todo el caldo de cultivo para que cuando algo no va bien, vaya muy mal. ¿No? Y bueno, yo creo que van por ahí un poco las declaraciones. Y yo creo que ya lo bueno es que probablemente después de esto se haya acabado el ruido, más allá de si tenemos que volver a jugar contra el Brem, pero yo creo que eso ya ha quedado un poco soterrado, ¿no? Como Murcia, o sea que bien. Sí, soterrado ante el vendaval de juego de Juventud, porque Cuidado, con el Obradoiro 2.0 que se está montando con Cassius Robertson, MVP de la jornada, Dodson, que hizo un partidón, y Artem, pues Murcia no tenía nada que hacer. Y Artem, que estaba allí. Sí, que no iba a decir que no Pasaba por allí. hizo muy buen partido, pero bueno. Pues tienen a fue Tomic. a saludar a sus ex compañeros. Claro, dijo, bueno, este Tomic es bueno, este tipo, encontrarse- pivot clásico. Un clásico. No, digo los murcianos. Claro, claro. Por eso no jugó bien. Y a, por y a respeto. saludar a Brochanski y decirle, salte de ahí, salte de ahí. Brusiansky es Peña, o sea, la verdad hay un trasvase de Sí, jugadores una cosa un poco curioso, rara, ¿no? Pero bueno, expulsaron a Sito. Así, payasito. A Payasito y lo expulsaron, mira tú. Mira que fue el único partido ACB que vi en toda la jornada. No, vimos un cacho el brego. Pero digo no, partido- tú llegaste más tarde, ¿verdad? Yo nada, Vimos nosotros. de breve 2 minutos. Vimos un mientras ratito, estaba sí, del en breve. casa y tal. Sí, Pero nosotros que veríamos un cuarto. Sí, vemos un cuarto. Pero yo yo- lo vi desde el principio, yo el Juventud Murcia me lo vi íntegro. O sea, fue el único partido que vi. Y cuando se fue Sito ya sonreí y dije, bueno, ya está. Casi bueno, sirviendo. Y el último minuto del Leima Madrid. Bueno, pero porque Sí. nos coincidió justo a acabar nuestro partido y queríamos cambiar de canal, ¿no? No porque quisiéramos verlo. No, porque en Movistar Deportes 4 después del Obra No había nada. no echan nada más. Ya, se acabó. Lo que sea. Bueno, y... Pues de obra no, después del Estu. Eso. Claro, básicamente. Para nosotros es el Obra. Ah, yo le como la polla a la obra. Y lo último, decir que hubo Cañadoiro la semana anterior. Cañascón. Cañascón. Yo le voy a seguir llamando Cañadoiro, igual Podemos que voy a llamarle- llamarle Boro. O sea, me puedes comer Podemos las llamarle cañas. Cañas con Doiro. Puedes llamarlo como quieras. O sea, te doy la licencia. Entonces, ¿tú que estuviste allí? Voy a llamarle Whisky con Gonzalo. Vale. Pues mira, hablando de Whisky eso... con- Whisky con Tiene Gonzalo. una explicación. Oye, Whisky con ¿Alguna- Gonzalo es una sección que podríamos hacer aquí de invitarlo y decir Gonzalo dijo en una ocasión o dos, una seguro. una a una. Una, ¿no? Que me consta. Otra creo que dijo tomando algo así, bueno. Sí. A alguna pregunta, a una pregunta en concreto, dijo... La vas a nombrar. La pregunta. Déjame pensar rápido cuál era. La de... Si tiene bien la abuela Jake Stephens. No, sí. O sea, cuando se le habló un poquito del tema Eric Washington, qué cabrón. Eric Washington dijo, pero al final ¿eso qué fue? Dijo, eso te lo cuento un día tomando... No te voy a decir aquí, yo te lo cuento un día tomando un par de whiskies. Tres en concreto. Tres creo que dijo. whiskies. Bueno, Bueno, pues, pues- tres whiskies conmigo mantiene al entrevistado totalmente sobrio y Gonzalo igual ya le ha batido un poco. Pues lo que entonces- hacemos es, vamos a oficialmente invitar a Gonzalo a que venga aquí. Le decimos, mira, estás oficialmente No. invitado a Whiskies Hacemos- con Gonzalo. Hacemos entrevista. A ver, yo, para la gente que no lo sepa, que igual no lo sabe nadie, o no sé si lo hicimos más veces, Sí. yo soy bebedor habitual de whisky. Esto es así. Habitual. Habitual. Cuando tomo copa, tomo siempre whisky. Ah, vale. Bueno, entonces, o sea, si Cuando bebes- tomo si- copa. Si bebes, Vale. bebo whisky. O sea, si bebes no conduzcas, pero si bebes, bebe whisky, ¿no? A ver, Ese yo, es un poco yo el... bebo whisky o cerveza, no hay más. Eso, Bueno, eso bueno, es. a ver, Pero la cerveza no es copa. Una vez tomo vino, una vez sí cenando, Eso sí es copa, lo que fíjate. sea. Pero, A lo que iba. pero whisky. Invitamos oficialmente a Gonzalo. Vale. Le hacemos una pequeña entrevista. 10 minutos. Y le decimos, mira, esto Y puede ser luego- cada 15 días. No, y luego Simón compra una botella de whisky. No, tengo whisky bueno, ¿eh? Bueno, como- Tengo una botella. La Pero que me- Pecho 3 financia ese whisky. la que me regalaste. El Elixir. ¿Aún la tienes? Claro. Se toma a los pocos, hombre. Y Hace 2 yo años se hasta, desregala. hasta yo bebo un poco de whisky. Hay que, lo que sí me hace falta un vaso de whisky. No vamos a dar un vaso. Te regalamos uno. Compramos por un, cumpleaños. 4. un vaso anchote bajo. Sí, Vale. sí, Culón. los conozco. Y unos hielos bonitos. No. No, el whisky no se bebe con hielo, Ah, joder. perdón. A ver, se puede. Solo con hielo. Se puede. No. Se puede. Hay gente que lo hace y de hecho dicen que abre un poco los aromas. Agarrar la piedra de hielo con una pinza, pasar el whisky por el hielo para que caiga en el vaso y luego ya se retira el. Ah, porque lo el hielo. enfría Lo- unos Sin graditos. aguarlo.
claro. Que hay un poquito de agua que dicen que abre un poco los aromas, porque al interaccionar el alcohol con el OH, bueno, perdón, con H2O. La ciencia, La ciencia, Disocia también, creemos poco. movidas químicas. Como que abre un poco los aromas y el sabor, ese poquito de agua que va, ¿sabes? Y ya está, solo el que pasa el que el whisky. Yo es que estaba hablando de eso, o sea, no sé, cuando dije lo de con hielo, ya evidentemente estaba hablando. Te referías a eso, sí. Obviamente, o sea que, bueno, desde aquí, eso, vamos a intentar instaurar el whiskies con Gonzalo. Yo estoy dentrísimo. Pues, cosas que, Qué bien. Cosas que se dijo allí. O sea, hablar sin con, whisky. hablar, O sea, con, hablar, Gonzalo con, hablar con Gonzalo y tomar whisky a la vez. Dios, qué bien, ¿eh? Tu ilusión, ¿eh? Increíble. Sí. Bueno, el caso, yo lo que vi, o sea, un tío sin pelos en la lengua, ¿no? A la hora de responder. Sí. O sea, porque la verdad es que hubo preguntas un poco con cosquillas. La de la abuela de Washington, qué pasó ahí. Le preguntaron que con qué jugador de la temporada pasada se hubiera quedado para este Obradoiro. ¿Y qué dijo? Dijo, uff, no supe muy complicado, tal. Y alguien dijo, a ver, Thomas. Dice, a ver, es que ¿quién le va a decir que no a Thomas? ¿Sabes? Pero A ver, era fácil, era muy fácil, ¿no? La de Thomas se estaba votando. Pues ese es el problema, que Gonzalo le gusta muchísimo, es un tipo de entrenador que le apasiona, da impresión, ¿no? El juego exterior y tal. Yo creo que en el fondo decía, Dodson para esta plantilla. Claro. A ver. Le apetecía decirlo, ¿eh? Tenía ganas de Dodson, ¿eh? Luego lo que dijo, que a mí, bueno, pues no, un poco la pincelada de cómo juegan los equipos de Gonzalo, lo que dijo es que lo que le gustan son jugadores que puedan hacer un poco de todo, pero sobre todo pasar y generar ventajas muy rápido. Dice, a mí me parece que si generas una ventaja en el segundo 2 de posesión, te tienes que tirar el tiro. O sea, da igual, bueno, entiendo que si quedan 22 segundos de posesión y 18 en el reloj de tiro, pues a lo mejor no hay que zumbarse, ¿no? Pero... Y es complicado sacando de debajo tu canasta con 22 segundos estar generando una ventaja ya, ¿no? Sí, pero bueno, que Vueltas lo que a da ventaja sensación desde tu es campo. que vamos a jugar alegre, vamos a jugar a... Pues, sí, Mover la bola. Sí, liberar un jugador y tirar. O sea, yo creo que va a ser un... Y mucho pensando en jugadores de perímetro. O sea, dio la sensación. Luego, eso, un poco... Dio la sensación de que él está muy al tanto de todo lo que pasa en Santiago por debajo, o sea, en aficionados, porque el tema de... Cuando le preguntan por la abuela de Washington, lo que se lee por ahí de si había sido Raúl el que fichó a Quintero. O sea, la gente fue un poco a hacer preguntas. Hombre, ya que lo tienes, le haces la pregunta, ¿no? Sí, ¿no? Y luego ya él puede decidir... pero se mojó en todo, ¿no? O sea, quiero decir, que no fue de esto de boa esta pregunta... Pues da no. gusto así, que sean un poquito transparentes también Sí. con eso. Muy distendidos. Obviamente no, el aficionado no tiene por qué saber todo. Claro, Obvio. Pero bueno, pero se agradece el hecho de no dar respuestas genéricas o de estas de dar 1000 vueltas para no decir nada, ¿no? Como que muy tal. Luego estaban también los otros, bueno, pues estaban los 2 entrenadores ayudantes, que de hecho, quizás lo más interesante que sacamos fue que esta vez no está compartimentado el trabajo como estaban con Víctor y con Gonzalo, cuando eran los entrenadores ayudantes, que uno se encargaba del juego interior y el otro del exterior, y uno del scouting del propio equipo, o sea, del Obra, y el otro del scouting del resto de jugadores de la liga, sino que aquí está todo mucho menos compartimentado, que todos hacen un poco de todo, que hacen scouting del propio equipo, scouting de los rivales, y que el propio Gonzalo está como más involucrado también en los planes específicos de entrenamiento de cada jugador. O sea, que a él le gusta la parte de desarrollo de un jugador. No sé si le gusta tanto la de interior como de exterior, o sea, en ese sentido, porque lleva más años, ¿no?, trabajando con exteriores. De hecho, y quizás por ahí vemos un poco, ¿no? ¿Cómo se llama el chico que viene de Fuenlabrada? Es Eloy, si no me equivoco, es que siempre me confundo. Bueno, sí. el que no era andaluz. Sí. El otro, el que venía de Fuenlabrada, ¿no? Y de Burgos, puede ser. Pues mira, te digo, son Eloy y Fran, pero es que nunca me queda Sí, claro cuál es cada uno. Creo que es Eloy, sí, el de gafitas. Venga. No. Pausa. No, es al revés, es Fran. Eloy Fran. es el que Vale, viene de... Pues decía Fran que Sí. Gonzalo, como entrenador, se notaba mucho respecto a su trabajo o su, digamos, lo que hablaba con ellos, que había sido segundo entrenador, ¿no? O sea, como y que eso tiene- se agradecía, que tiene- que los entendía bien, Sí. que sabía lo que era estar ahí y sabía lo que le gustaba que le pidieran y bueno, que estaban contentos en el sentido que se notaba mucho que Y el propio Gonzalo decía que a él lo que le gustaba era un poco que el entrenador ayudante tuviera esa motivación de crecer y hacer un poco de todo, no quedarte estancado en algo en lo que a lo mejor eres top 1 en la liga, buenísimo a lo mejor en desarrollo de X o en scouting de tal, pero que dejabas de hacer otras cosas, como que perdías un poco la motivación, como que entrabas un poco en esto es mi trabajo y hasta ahí, pero luego como que no crecías, ¿no? Y que él quiere fomentar que sus entrenadores ayudantes tengan la posibilidad de crecer y abarcar más competencias. Entonces, bueno, yo creo que estuvo interesante. Luego estuvo Millán también, que la verdad, bueno, pues,
Bien, también un tío... Majete. Sí, con la cabeza en la tierra, por lo que... Y los pies también. Porque la O sea, cabeza- los pies. o sea, no Y se está hizo- haciendo el algoritmo del avestruz también. Hizo el Mussolini. O sea, sí, la verdad dio la sensación de que pasé un tío de 21 años como que tenía las cosas muy claras, ¿no? O sea, y que sí que dio la sensación... 22 ahora, pero cuando lo vimos también, 22 que acaba de cumplir. Tienes Sí, razón, 3 perdón. días antes. Sí, O justo. 2. Pero bueno, la verdad es que eso dio la sensación de decir, bueno, pues como que los pasos en la carrera eran muy importantes, de que crecer, que el año pasado le sirvió mucho para ver la liga, que evidentemente que él ambiciona a lo máximo, pero sabiendo que pues al final no deja de ser un chaval de Calahorra que dice que para él fue muy difícil, que no salió hasta los 16 años de allí. Mi madriña. Claro, que dice, es muy difícil despuntar en un pueblo de La Rioja. Luego, claro, desde una cantera CB es mucho más fácil que se fijen en ti, pero bueno, como que el tío que marca muy bien las etapas en ese sentido. Está muy bien. Entonces Que estará... escape de Valencia cuando pueda. Sí, eso tiene que entenderlo, pero bueno, que hable con Casius y con otros tantos cadáveres triturados. y con mucha gente que ha pasado por ahí. El siguiente, Yo Ethan creo Hub. que- Ethan Hub. yo creo que todo el mundo se da cuenta, ¿no? O sea, que es algo que es Vox Populi en ACB. Sí. Pasa que, bueno, a lo mejor es una oferta, digamos, que te da un nombre. Bueno, y que sobre Te todo colocan negociar en el desde programa. Valencia no es Eso. como negociar desde otro sitio. A eso ¿no? voy, te da un Claro. nombre para eso. Sí, que luego el día que encuentres una oferta atractiva, a lo mejor sí que Siempre puedes. pasa con jugadores que igual hay jugadores mejores, pero como juegan en el Madrid o Te en dirán, el tal, algo le habrán visto para estar aquí. y siempre valen ¿no? más solo por eso, ¿no? Sí, Mira, feliz ahora. sí. Por ejemplo, ¿no? Que se ha ido al Madrid, obviamente va a tener un rol muchísimo más secundario del que Sí, tenía pero en ya está. Juventud. Ya a partir de ahí Pero estás, está estás en la revalorizado. rueda de la Euroliga. Pero Sí. ya no eres el mejor jugador de Juventud, ahora eres un jugador de Euroliga. Pero Sí, entras justo. en Euroliga. Ahora vale mucho más ese tío ya. Está. Ya, Sí. ya le subió el sueldo, le subió todo. Y, Pasa. Sí, y yo- Millán también, que alguien va a mirar Millán Jiménez y de repente ve 3 partidos en Euroliga y dice, hostia, con Este 18 tío- años, cuidado. Este tío pilota, Claro, algo tiene que tener, ¿no? No, no. Y Obviamente Valencia- lo hemos visto todos que... Ver Valencia que... Claro, pero ya te hablo de alguien, que juega. te hablo de un equipo desconocido, no te estoy hablando ya de un ACB. La verdad es que es un Valencia que fichajazo. será el tercer presupuesto de España. Sí, Sí, ¿no? sí, sin duda. ¿Tercero? Sí, Está por encima de... de Unicaja y de Baskonia, sí. Por ahí anda. Por ¿no? pasta seguro, ¿eh? Ahí... No tienen mejor equipo, pero... Mercadona, Steam... Hay mucha pasta, Hay mucho dinero, ¿eh? mucho cash. Se quedan con nuestro dinero. No vayáis a Mercadona, chavales. Bueno, No tengo debajo de casa, tío, no me jodas. No vayas a Mercadona, tío. Simón, Te vas andando un ratito al Lidl. Múdate. Quiero decir, tampoco es tan difícil, ¿eh? O sea, no hay tantos Bueno. mercadones en Santiago. La vivienda en Santiago está un poco... Sí, pero ¿Te los- puedes mudar a Bertamirans? Que no hay mercadón. Sí hay Mercadona. Sí hay. Sí hay Mercadona. Un buen Mercadona, aparte. Y un buen troncho de Mercadona. Capaz, ¿eh? Pero Sí, 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 Ah, sí, ya sé dónde está. En la recta, Sí, a sí, la sí. derecha. O sea. Mejor Carrefour. En Bertamirans mejor Es Carrefour. francés, no puedo. Bueno, Carrefour. Simón, ya que compras en Mercadona y que tu estilo de vida últimamente está cambiando mucho, Sí. nos tienes que comentar un poco qué canción vas a poner hoy y por qué. Ah. ¿Por qué? Claro, ¿por qué vas a poner esta Y canción? tú me lo preguntas. No sabría explicar muy bien por qué estoy haciendo este cambio en mi vida. ¿Hacia dónde? Hacia volverme indigente. Te estás volviendo gente indie. Sí, tío. O sea, puso King Lizard and the Lizard Wizard Ya, en ya. este podcast y ahora va a poner indie. Indie, pero indie cutre aparte. ni Indie- A ver, explícanos. Indie ¿Te has de vuelto- primera FEP. ¿Te has vuelto indie? Sí. Vale. Bueno, Te estás volviendo. Lo estoy intentando, no es fácil, ¿eh? O sea, tienes que intentarlo, no es algo que te salga, lo estás buscando tú. Sí, total, es impostado. Vale, bien, o sea, eres... Como Antonio el de Bogavante. O sea, literalmente... bollicao. Pokerón. Vale. O sea, el tema es... ¿Te estás intentando volver indie? Por algún motivo en concreto, supongo. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuál? Porque me di cuenta que los festivales llevan muchísimos grupos indie y que si te la sabes está muy guay. Vale. O sea, los festivales indie. Sí. Sí, los festivales de rap no suelen llevar mucho indie. Bueno. Vale. ¿Hay festivales de rap? Sí, claro, hay de Sí, todo. hay festivales de una todo. hora en octubre ahí en el Mediterráneo que me dijeron de ir. Pero no puedes ir, pero no puede ir porque es indie. No voy a ir. Claro. No es indie. Cuando te vuelves rapper, sí. Pero ahora no. Claro, Entonces, Lo fui ya, de joven. Que, claro. Pero no lo intentaste. Festivales No, indie. eso fue sin querer, pero no me hice nada rap en forma de vestir, solo escuchaba rap y ya está. Vale. Pero dirías que el indie ha dejado de ser indie. Claro, es que ahí es donde te voy. Te estás- Porque el o sea, tú indie era mismo- como alternativo, pero ya no eres alternativo. Depende. O sea, depende del grupo. Claro, si Para mí el escuchas- problema es que tú quieres hacerte indie, que indie, pues para quien no lo sepa, es alternativo, el alternativo que era lo que escuchaba, lo que estaba fuera de la norma, y tú me estás diciendo que te quieres hacer indie Porque es lo que porque hay. es lo que más hay, por lo cual es lo menos indie. Ya, o sea, pero que eres un indie no le indie. quedó el nombre de antes. Ya O sea, está. lo más indie ahora sería escuchar a David Bisbal. Hombre, O lo a Manu, más... a Manu Tenorio.
O sea, lo más. A Manu A Manu Tenorio no, porque ya está muy en. O sea, está. Bueno, ahora está en las redes y tal, Claro. por las movidas esas que tiene, Claro. pero... Yo creo que lo más pero indie ahora indie, sería ¿eh? no escuchar música y no ir a festivales. Es cierto. Igual es lo más indie. Es lo más indie. Sí. No sé, Y tener filming. Yo, O sea, yo yo creo, tengo yo filming. creo que Soy indie. Soy yo ese. creo que lo que hay que echar del indie es a los grupos que cantan bien, tocan bien, visten bien, huelen bien y tienen aspecto de no beber alcohol ni tomar drogas. Viva Suecia. Por ejemplo. pero no Canceladísimos. beber alcohol Entonces, es indie. Vetusta Morla. No. Vetusta Morla no debería ser. Está fuera del indie. Sí, sí que está. Yo siempre dije, para mí no es indie eso, es algo diferente. ¿Y qué es? Es Vetusta Morla, es un género aparte. ¿Y dónde lo metes? ¿Dónde lo metes? Vale. Es rock alternativo, pero no indie. Vale. Bien, te compro. Que, Bien. no- que mucha gente los llama indistintamente una cosa que la otra. Indie rock o pero- rock alternativo, correcto. Entonces, mi pregunta es, entiendo que tú lo que quieres es oler mal, Sí. vestir mal, Sí, cantar mal, eso ya lo hago. eh, Canto muy ir, mal, ir a ¿eh? malos festivales Sí. y beber alcohol de mala calidad. Sí, y drogarme. De mala calidad también. Lo dijo Gallagher de otro día, tío. Que ahora no hay boy bands porque antes estaban todo el puto día drogados y que ahora las discográficas dicen, vista así, y Harry Styles dice, vale. Qué Sí. asco. Y que ahora no quieren ver a gente drogada y borrachar los martes. Y por eso dijo Oasis que volvía porque estaban estos huevos, ¿no? Vale. Quieren... La única estrella del rock que hay es Liam. Ahora mismo. Mucho. Es muy estrella. Es el único que hay. Bueno, entonces, Bueno. de la gente que huele mal, canta mal, toca mal y todo esto, ¿Qué nos ¿a quién pasa? nos vas a elegir? Al que peor. I go with Caravana. 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 Con Caravana. K, Con Caravana K. con K. ¿no? Con K. Y V. Que los, Por si acaso. los descubrí la primera vez que los escuché, que ni los sigue escuchando, escuché esa canción y dije, lo van a de Caravana con K, ok, y no le di más vueltas. La versión de Titi me preguntó. Ah, es de ellos, no sabía, fíjate. Sí, que, sí. que nadie se acuerda porque esto no salió, pero fue antes de grabar un día. Simón quiso poner esa canción. No, lo dije de broma, hombre. No, no lo dijo de broma. Sí, hombre, sí. Quiso poner esa canción. Porque dije- y Carlos le dijo, ni de puta coña. Dije, me gusta Porque más no que era indie. dije, me gusta más que la de Bad Bunny. Ah, bueno, pero eso puede estar razonable. Claro, eso que dije yo. Bien. Porque la de Bad Bunny la verdad es un poco flojilla. Entonces vas a escoger a Caravana, pero ya no vas a poner la versión de Titi me preguntó. No, porque has profundizado. No, porque de hecho no me gusta. O sea, que es de sus peores canciones. A mí, ojalá no la Es toque. que no es suya. Claro, es que. Vale. Entonces, ¿con cuál nos vas a deleitar? Muertos en la disco, tío. Muertos en la disco. Sí, Es muy indie. Muy eso, indie ¿eh? eso. sí. Y llega un poco. No muere tanta gente Es un en las poco, es un discotecas poco hoy en día, si no es en auto. Murcia. Es un poquito autorreferencial. Sí. ¿Es autorreferencial? Hacia mí, sí. Hacia ti. Hacia mi evolución, hacia el indie. Ya que me dejé un poco de bigotito, no sé qué, me compré ropa así un poco. Que tampoco es muy indie, pero comparado con. Pero un poco. O sea, es más indie que como vestía yo. Tengo que ir poco a poco. ¿Cuánto hace que no vais a una disco? En plan, disco. O sea, Dios. En plan, bueno, ¿qué disco hay en Santiago? ¿Blaster? Nah. Y las de cuando tenías 17 años. Que ¿Blaster la consideras disco? Sí. En cuanto te cobran 12 pavos, sí. Ya es cierto. Es que es muy caro, ¿eh? Sí. Gabbana es disco. No, La Habana es que para Paz ir, más. pa' ir a morir, ¿eh? Ya, pero bueno. Bueno, igual sí. Muertos en la disco. No, yo hace unos meses luego, Uf, yo hace años, ¿eh? Yo a Blaster voy de vez en cuando, siempre acabo a morir. Bueno, aparte digo yo que el garito que está enfrente del Gatos en Melide es una disco. Al que fuimos, que no me acuerdo haber ido, sí. Sí. Es una Buena disco. fiesta en Melidia. Sí. Joder, macho. Está bastante bien. Hay que ir más. Tú El otro divertido. día pasamos a las 3 de la mañana porque volvíamos del caudal y había jarana. había movimiento, ¿eh? Claro, hay mucho Cuidado. local. Bueno, Qué entonces. pena no haber vuelto con vosotros, Estabas en otros lares. Estaba siendo indie. ¿Qué lugares? Estaba siendo indie por Lugo, Sí. Caravana. Caravana. Muertos en la disco. Muertos en la disco. ¿Por qué es autorreferencial? Si quieres decirlo y si no, que lo Viene escuches. diciendo algo así como, cuando lo digo entera, para que rime, que dice, menos llanto y más follar, el indie te confunde y te convierte en subnormal. Y creo que soy ese. Hombre, es lunes, perdió el obra, llanto hubo, subnormal, se te ve un rato. O sea, sí, puede ser eso. Sí, en principio sí. Bueno, vamos a ver si realmente ha sido tan subnormal de poner este tipo de música sin que te guste, simplemente impostado. Vamos a ver si el resto del Caravana mundo mola, opina A mí que me es... gusta Caravana. Caravana lo vimos yo y David en el Caudal, viernes 5:40, Llegamos éramos justísimos, 100 personas y Y 50 subnormales y bien. estuvo muy guay, ¿verdad? Estuvo guay. Estuvo divertido. Bueno, yo pues lo pasé bien. os dejamos entonces con Muertos en la disco y por favor intentad no morir en la discoteca.
Bien, vamos entonces ya, sin más dilación. Bueno, por cierto, Temardo. A mí me gusta. Temardo. Está bien. Está bien. Para empezar la temporada, Macho, vamos hacia arriba. estamos, claro, justo. En plan, tiene recorrido. Bueno, No es Temardo, pero aparte estás introduciéndote en pero el sí, indie. Tienes sí. que buscar subir. si no conocen a Caravana, sí que recomendamos que escuchen un poco, porque Sí, están guays. Está guay. Molan. El último disco está A bastante mí, bien. de los indie de primera FEP, les voy a llamar así, Los gente indie, ¿vale? Sí, son los indie son pop. de los que más me gustan. Son indie pequeñitos. Diría. O sea, son playoff. A ver, acaban de sacar su segundo disco, están Sí, empezando. no ascienden directo, pero llegan a Final Four. Bueno, te digo una cosa. Acaban de sacar su segundo disco. Como cualquier banda indigente, debería ser sus 2 mejores discos. Porque luego el 90% de las bandas van a hacer así. Todos. No, Todas no, las todos Sí, bandas. porque después se drogan demasiado. Excepto ya. Sexy Fevers. Sí, sí, Pero no vamos a hablar de ellos. No, hoy no. No today, porque tenemos En que 3 hablar. semanas te vuelvo a tocar canción. Tenemos que hablar de lo que más nos gusta. Y por fin ha vuelto. El Rajadoiro. ¡Sí! Y por primera vez en primera FEP. ¡Sí! Vamos. Con la ventaja de la adaptación. Y es mucho más fácil hacerlo con un rival como Estudiantes, donde ya conoces a casi todos los jugadores. Así que os voy a dejar con vuestro jugador más hateado del Movistar Estudiantes. Que, por cierto, ayer estuvieron bastante inspirados como para que... Bueno, es que hubo bastantes cositas ayer, pero creo que vamos Eso a... me dieron ganas de quitarme el bigote, ¿eh? Ya, Con cera. Ser indio. Con cera. Uf, duele eso, Me cago en... Es dura esa, Bueno, yo creo que vamos a estar... Y mira que mejor, porque creo que David tenía muy claro su voto Sí, pero- hasta que se disputó el partido, ¿eh? Y ha Correcto. tenido que cambiar a su fetiche. Lo cual habla muy mal de mí de Tus principios. de hitear a un jugador ya desde Porque el sí. principio porque sí, Por sistema, porque sí. no me ha hecho nada, de hecho no hizo nada en el partido resaltable, nada. Entonces, Yo creo que vamos a estar de acuerdo. hay 3, o sea, para mí hay una terna que podría ir cualquiera de los 3, aunque 2 están destacados. Sí, Bien, David. Rubio Niñirola. Es que me cuesta. Niñirola. Niñirola, es que me cuesta hasta pronunciarlo, tío. O sea, Juan Rubio Niñirola, que se puso Niñirola en la camiseta, porque nadie lo conoce por Niñirola, entonces todos nos quedamos como, ¿quién es este tipo? Y luego es Juan Rubio. O sea, Juan Rubio, que ayer, más que Niñirola, fue un poquito niñirrata, porque la primera canasta que mete se pone a hacer una celebración como si estuviera en la NBA de flexear, que me pareció bastante ridículo, porque Terrible. encima estaban abajo en el marcador. Sí, O sea, no a había ver, nada. This is not showtime, this is primera FEB. O sea que para ti Niñirola, Niñirola a tope con él. por los gestitos, ¿no? Sobre todo. Sí, o sea, a ver, el tío no me cae mal, su bigote, bueno, mejorable. Y el tatu. El pelo, bueno, mejorable también. Pero lo de los gestitos en primera FEP no viene a En nada. la jornada 1, y además, perdiendo. Es dato que os voy a dar de Niñirola. Danos. Es de Murcia. Joder, es que no estás haciendo más que complicármelo porque yo iba a ir por otro lado, pero Murcia. Sí, Murcia es duro, la verdad. Es que Cuidado. Y jugó en Murcia 2 años. se empieza a complicar. Real Murcia baloncesto, que no sé si es Lucam. No, La verdad. no Yo- debe ser. Yo creo que no. No. Bueno, entonces Niñirola para ti. Sí. Simón. Venga, por no repetir, porque a mí los gestitos que he visto varias veces del subnormal me sacaron de quicio, voy a decir a Cristian Díaz. Bueno, Bueno. otro de los dos que tenía que estar. Otro, porque- otro de gestitos. ¿Es zurdo, Cristian Díaz? Sí, Sí. zurdo. Pero entonces lo dices por zurdo, básicamente. Por No. zurdo y por la canasta esa que mete con la zurda y se pone a hacer el tontito. Sí. Se queda así. Hay que decir que justo después de eso se come uno de los gorros más Sí, salvajes de la sí, liga sí. por parte de Millán Jiménez. Es buenísimo, ¿eh? Qué Guau. locura, ¿eh? ¿Cómo se la baja, eh? ¿Cómo nos engorilamos? Vilma. Se le hizo de noche, la verdad. Sí. Pero bueno, yendo una hora más tarde, Canario, bueno, yo qué sé. Normal. No lo vio venir, ¿no? O sea, un poco... Joder, pero me lo pones difícil, ¿eh? Porque sabéis que yo a Cristian Díaz le tengo hate. Ya, o sea, es un poco tu Pato Garino. Niñirola se lo ganó mucho. Es que, cuidado. Y Schmidt porque no hizo gestitos, pero es que no lo tolero, ¿eh? Es una cosa... David Entre que es un zumbao, que Lawrence. tiene un pelo de bebé que te acaba de lamer una vaca, ¿sabes? Así de esto, que te coge, te adopta una vaca y te lame fuerte. Schmidt. Schmidt. Si no tiene pelo. Por eso el poco que tiene, pero es de este, ¿sabes? Bebé de pelo de recién nacido que dices, uff. Le empieza aquí el pelo. Nah, yo me voy a quedar con Niñirola porque fue el que más me enfadó, pero me jode, porque Cristian Díaz también se lo merece, siempre se lo va a merecer. Pero bueno, Niñirola.
vamos a quedarnos con Iñirola y creo, yo desde mi punto de vista, que el Rajadoiro no está preparado todavía, nuestro nivel, para ir a los entrenadores rivales. No sé ni quién es. Claro, no tengo... sí, Pedro Rivero, que ya estuvo el año pasado, que viene, ya sé. pero no tengo suficientes partidos encima como para poder opinar de eso. Y al final las retransmisiones no te enfocan mucho al entrenador. Entonces, otra cosa es que veamos actitudes en SAR, pero yo creo que a domicilio podemos omitir esa parte. Así que bueno, entre Juan Rubio, Iñirola y Cristian Díez, zurdo, va la competencia. Y vamos rápidamente con las preguntas de los aficionados, que nos dicen si creemos que no hay juego interior y si es un problema que haya scouting para Stephens. Creo que ya lo hemos hablado. Ya lo hemos comentado más o menos. Yo creo que habrá que verlo con Mikovic, o sea, ponderar un juego interior con la baja de probablemente tu jugador más importante por dentro no es fácil. Vamos a esperar el partido de San Pablo y que estén todos. Correcto, yo creo que ahí es lo... Y a ir que nos vuelvan a hacer la pregunta porque nos vamos a olvidar. Nada, la tengo yo aquí apuntada, no pasa nada. Bueno, que la vuelvan a hacer. Así generamos... ¿Sí o no? ¿Es tu máximo candidato al ascenso? Máximo. Joder, llevamos una jornada, es que no se puede A responder ver, eso por una jornada. plantilla, yo diría que Sí, sí. pero ya todo el mundo lo decía antes de la primera jornada. Ahí con Burgos, ¿no? A lo mejor. Yo creo yo veo un pasito por delante a esto, ¿eh? Un posim. Un posim. Yo... Es Posim, eso. ¿qué es Pues, eso? no sé. Creo que es un poquito en catalán, que canta a veces a cada norte en eso. Entonces, Ah, tiene una canción, sí. sí, por eso te digo. Yo creo que a priori sí. Sí. O sea, sí lo diría. Me parece, por lo que vi de Burgos, también el otro día que... Sí. Primas irregulares. Bueno, veremos. Yo creo que la temporada es muy larga y que es una pregunta que podemos responder. En 10 jornadas. Yo la respondo en febrero, en marzo. Cuando Hombre, ya- sí, claro, cuando ya Sí, nos cuando saquen 5 acabe la victorias a liga. todos y queden 6 partidos, diré sí, máximo candidato a Joder, ascenso. cuando acabe la primera vuelta, creo que es algo que podemos hablar. Claro. Ahora es complicado. Bueno, Sé pero si si- Estudiantes no Pero sé si qué partido preguntan tiene. ahora, contestamos lo que parece ahora. Claro, y yo- ahora parece es decir, que Ahora Estudiantes... sí, a día de hoy firmo que Estudiantes sea primero y nosotros andamos Yo no por- firmo No, nada. yo no firmo. te digo que sean... Yo creo que sean yo máximos apostaría. favoritos. No firmo. Yo apostaría. Firmar no firmo. No firmo nada, yo no firmo nada. Menos Ni mal. tu contrato de trabajo. Ese sí, Vale. que me interesa. Está en negro, Chávez. Bien, bueno, lo de la plantilla demasiado corta también está. Y nos preguntan también que cuál creemos que es el rol, ahora por lo que hemos visto en estos partidos de pretemporada y el primero, de Sergi Quintela al final en el Obra. Parecido al Breu, ¿no? Me da un poquito de impresión. No tan... Ayer lo vimos un poco perro de presa, ¿no? Sí, sí. Muy pegajoso. Muy pegajoso, tal. Tiene algunas luces en ataque, pues mete un triple, varias canastas de entradas y tal. Penetración, tal, sí. Básicamente lo que llevamos viendo 2 o 3 años en el Breo Sí. es lo que va a hacer aquí. No va a cambiar mucho su rol y yo creo que Jugador- va a ser un tío importante. Un jugador en que el equipo. desquicie mucho su marca, ¿no? Igual también. Sí. Sí, yo creo que viene más como especialista defensivo y luego jugador que a lo mejor, yo por ejemplo ayer eché menos, probablemente sabiendo luego que el tobillo estaba tocado, que fuera un poco más vertical, ¿no? Porque alguna situación de poder correr hacia adentro lo vimos frenarse y me Igual fue sorprendió. igual fue por eso. Igual fue por eso. Sí. Y yo creo que va a ser un poco lo que tal. Lo que me llamó la atención es que hubo momentos ayer donde estuvimos jugando a la vez con Nacho Arroyo Varela, Quintela y Tomeu Rigo. Creo que esas situaciones va a ser raro que se sigan dando. Bueno, también fue vimos algo. muchas con Davison, ¿Cuánto fue? ¿Un minuto y- Leimanis y Quintela. Pero que fue 1 minuto y medio, ¿no? O sea, Pero eso me parece más normal. Davison puede jugar al 3, Leimanis puede jugar al 2 y Quintela al 1. bueno. Está claro que Al con la revés. configuración que tenemos sí, pero yo pensé que iba a ser una cosa muy puntual en caso de lesiones por fuera y no fue el caso. Es que para mí, por ejemplo, Davison no es un 3. No, bueno, lo es. No, es que Y dos, pero está jugando de 3. De hecho, puede jugar a más de uno que de tres, para mi gusto. Por eso te digo. Pues está jugando de 3. Y sufrimos en defensa con eso. Y eso que Davison me pareció buen defensor, ¿eh? Dentro de Sí, toda sí, la sí. ansiedad que está teniendo en ataque, creo que en defensa sí que te aporta un par de puntitos más. Hay que estar un poco más atentos a las puertas atrás, pero yo creo que ahí los exteriores todos pueden darle. Sí. Y ya por cerrar, bueno, las preguntas ya cerramos. Cerramos. Cerramos las preguntas. Todo dentro. Cerrado el cajón de las preguntas, porque es pronto, sí. Bueno, pues nada, pues... Hombre, podemos hacer una cosa. Seguimos teniendo cosas atrasadas, pero es que el tiempo no nos da, chicos. O sea, Es una cosa. Si tienes ahí alguna sección de 5 minutos que meterle. la tenemos, que es muy... La que os había dicho, no la tienes pensada, pero tú que tienes un gran dominio musical y eres indie, aunque solo eres indie español, puedes sacarnos ahora indie en euskera.
que en este caso es lo que habíamos hablado de canción más sobre e infravalorada de Crystal Fighters, que habíamos dicho. Es indie... La sobrevalorada la tienes. No tengo ningún tipo de duda de Vale. ti. I Love London. O sea, quiero decir, I Love London. La Más sobrevalorada. Creo que sí. Love Natural, debes decir tú. No, yo os dejo a vosotros primero. Me sorprende que vayas tan claramente a I Love London. Yo pensé a I Love London también, claro. Pues yo te diría... Que es buen tema, ¿eh? Pero Es- más escuchar en Spotify mucho tiempo. Es que no sé cómo... Lo petó mucho durante una temporada, Sí, Hace cuando años salieron ya, justo al Y, principio. es una canción- y realmente es una canción bastante simple. Sí. Es una tontería, pero... Hay varias que son así. Hola, me llamo Mimi, I Love London. Hola, me llamo Mimi. Muy guay en directo, Muy buen pogo. Te voy a decir una cosa, no aparece entre las 10 más escuchadas, Ahora, en Spotify. Pero hace Pero de 10 ese, años disco, sí. de ese disco, Hace 10 años era la primera en Spotify, me acuerdo yo. Porque yo... 100%. Sí, porque fui a verlos al... ¿Cómo se llama? No, igual, ¿sabes? Spotify te la pone primera aunque no sea la más escuchada. Igual por tendencia, ¿sabes? Sí. Pero De te que lo tiene muchas chequeo escuchas porque- en poco tiempo. te lo Yo cuando chequeo. fui a verlos al Arenal no los conocía y los Sí. puse así por encima, me salió esa de primera. La de primera, después me acuerdo. Salvo que me falle mucho la memoria. En aquel Mira, momento aparecía de primera. es imposible. Te voy a decir por qué. Imposible. Imposible. A ver. Porque de ese disco hay 1, 2, 3, 4, 5 canciones más escuchadas Pero igual de las ahora. 12. Pero igual Pero ahora. con muchísima diferencia. Porque este se perdió un Multiplicándolas por 10. Es que me parece No, mucho. pero es que I Love London tiene remixes y tal, entonces la gente puede escuchar otras Puede ser, versiones. puede ser. Entonces no es exactamente. Pero son lo solo mismo. 4 millones, es poco. Quiero decir, me sorprende, conste, que esté por encima de Solar System, que me parece un tremendo temón. Solar System es un tema. Es un temón. Pero bueno, A ver. yo iba a ir con Pledge. A mí Pledge me parece una canción súper sobrevalorada. No, yo creo que no está tan sobrevalorada. No se valora mucho, en concreto. En concreto, Es de las más la más escuchadas. escuchada, Sí. si no me equivoco. Sí. O sea, y yo sí que hubo un momento donde todo el mundo la... Bueno, no es la más escuchada porque hay una, que de hecho es un remix que a mí me encanta. Es una colaboración, no un remix. Y Love Natural, que es Love Is All I Got. Que me parece un temón. bueno, Pero estás hablando de que tiene que es una. ¿Con quién la toca? no es nadie conocido, pero bueno, que al final quieras que no, petó mucho. Yo, en infravalorada, porque yo voy a decir Pledge, en sobrevalorada, yo creo que en infravalorada me quedaría con... ¿Cómo se llama? Es que tengo dudas. Puedes decir las dos, te dejamos. Vale, o Champion Sound, Es bastante buen tema. que me parece un temón, o Static Truth. Tío, iba a decir yo Static Puedes Truth. decir Static Porque Truth es me un temón. mola mucho Es un Static temón. Truth. Es que con esa cerraban. O sea, yo los vi en Capitol 2011, puede ser. Puede ser. Claro. Yo no sabía vinieron- quiénes eran. Yo los vi en el 12. Yo en el 14-15. En el 11 vinieron a Y Capitol. luego otra vez Se acabaron, antes, se en el acabaron las- 17-18. No sé si fue 11 o 12. Creo que. No, 12. O sea, el mismo año del Arena. Sí, es que los vi 2 veces seguidas porque fui al... Bueno, fue una locura de concierto. Y terminaron... De hecho, estaba Mimi, ahora Mimi la echaron 2013. 2013. Le echaron por drogadicta. Es posible. ¿Y por qué no se echa el propio cantante por drogadicto? Porque tuvo malaria. Es verdad. Peace and Love. Y terminaron el concierto con Stacked Through. Y fue una locura. O sea, yo iba con una camiseta de los Arctic Monkeys, de hecho, gris, que acabó negra. Era indie este tipo. Yo sí que era indie, Y sin quererlo, Tremendo conciertazo. Fue una burrada. Pues Estábamos detrás, unos pogos. Buah, increíble, increíble. Estuvo muy bien. Vale. ¿Y Simón? Yo voy a decir Love Natural, sobrevalorada. ¿Sobre? Que Razonable. no me disgusta, No, pero Es sobrevalorada, buen tema. no pasa nada. Sí, justo. Ya entendimos ese Y concepto. voy a decir infravalorada porque no es un temazo top suyo, pero está muy infravalorada, de que muchísima gente no sabe ni cuál es, que es la del disco este de Guy and Friends, que sacó en el 19, Vale. la de que tiene con bomba estéreo, Going Harder, que es Fíjate, buen tema. Que yo no lo controlo, Pues controlo, es canción chula, tío. Pero Bomba Estéreo canta muy mal, En directo sí. Son malísimos. Guy and Friends, ¿Y se llama cómo? La Going canción. Harder. Yo es Going que- Harder. ¿Sabes lo que me pasó a mí? Fit Sacaron Bomba Estéreo, sí, claro. Everything is My Family, ese disco, y yo escuché 3 canciones y dijo, yo este grupo no me gusta, y dejé de escuchar. El último disco te va a gustar. Y no he escuchado... Yo no lo escuché, tío. Exacto. Solo la que pusiste tú. Pues
bien. Tienen 3-4 temas bien. Vale. He dejado de Se parecen escucharlos. más a los Crystal Fighters Pasa del que- disco 1 y 2. ¿Sabes mi problema? Que yo ahora solo escucho indie español. Pero tienen influencia en euskera y cantan en español. Ah, vale. Que debería valer, ¿no? Entonces sí, Los instrumentos sí. son típicos de aquí, o sea, es Entonces más o puedo. menos lo mismo. Entonces puedo, vale. Y yo supongo que con la malaria también cantará mal, huele mal. Se droga, perfecto. Tiene todo lo que tú necesitas para ser Viste fatal. Sí. A ver, oler huele mal fijo. Sí. Se disfrazan de árboles, quiero decir, a priori son Yo gente- cuando los fui a ver a Pelícano iba como de chamán o algo así raro. Sí. O sea, de hecho son más indie que lo que a ti te gusta. Hostia, sí son Pero indie. de hecho estuvo durante la pandemia, estuvo como en una isla Sí, en pero el sí. Pacífico o Bueno, algo a ver, así. o sea, Esto con ayahuasca todos los días. Sí, parece sí, nada, el tío debía estar pasándoselo pipa. O sea, literalmente. A ver, la malaria no la cogió en Luxemburgo, ¿sabes? O sea, literalmente son tus ídolos. Sí. Son lo mejor que te pasó. No, eso creo que me molan. El Eso- rollito que tiene me molan. Eso sí o que es sea. indie, ¿eh? Sí. La verdad es que Sí, sí. porque eres como le apoya todo, tío. Hacen su mierda y ya está. Hombre, porque van fumados todo el puto día. Fumados, bueno, ojalá solo fumados. Sí, De eso- diario, fumados. Bueno, yo creo que tomo más cositas. Y luego suben. O sea, quiero decir, parten del listón de me despierto con esto y me acuesto con esto, y luego en el medio lo que vayan surtiendo. Surtiendo. Lo que vayan Sobre surtiendo y todo- surtiendo. O sea, un poco Both of lo que them. se venga. Bien, y ya lo dejamos con el único deber de qué grupo la semana que... Bueno, la semana que viene no, vamos diciendo que la semana que viene es posible, probable, que no haya episodio por el detalle de Es posible que hagamos un especial de 20 minutos de, vamos a llamarle charlas pecho 3, yo y David solos. Claro, podemos hacerlo. Podéis llamarle Whisky's Pecho 2. Whisky's Pecho Whisky's 2. Pecho 2. Y nos echamos Y- un whisky, y nos echamos un whisky. dedito de whisky y comentamos un poco así el partido. Pues mira. Comentar que Simón me y yo parece bien, ¿eh? lo vamos a tener que ver en diferido y yo no voy a estar. Estoy de vacaciones, o sea que- Avisamos que somos que no se esperen al presentador, ¿vale? Que va a ser más formato más cutre, pero bueno. No, mejor, probablemente. Bueno, Ya es la primera vez. Seguramente va a ser más divertido. a la gente hay Improbable que no. un porcentaje de personas pequeño, pero un porcentaje de personas dicen que lo quieren más corto. Sí. Pues bueno, That's a what- ellos. Ya, pero eso es that's what she said. Hay un porcentaje pequeño de gente que lo quiere La más. mayoría lo quiere más largo. Es así. José se desquicia a veces cuando dura 1 hora 40. ¿Cómo no llega a 2 horas? No, y mañana lo va a pasar fatal. Porque tiene que volver desde Asturias y no le va a llegar el episodio por No. culpa de que Simón tiene que irse. O sea, le va a dar un aneurisma mínimo. ¿Qué grupo para la semana que viene? Bueno, para el siguiente episodio. De sobrevalorado versus infravalorado. Canción. Vamos con. Lo que tú quieras, te Con toca. Arctic. No fuimos ya. ¿No fuimos ya? Sí, Arctic Sí, fuimos. hicimos Arctic de ya hecho fue el primero. que Sí, hicimos. sí. Muse. Venga, vale. Venga, Muse está bien. Vale. Me parece bien. Venga. Muse está bien. Sí. Venga. Me parece bien Muse. No, el Es que primero, Muse- el Muse- primero fue Calle 13. Sí, puede ser. Bueno, pero Hay que ir apuntando eso, porque... Sí. Muse es que igual la infravalorada es la sobrevalorada y su mejor canción a la vez. Bueno, puede ser. Posible. O sea, No puede ser, es imposible que sea infra. ¿Todo a la vez? Sí, es imposible. no se puede. No se puede. Vale, bueno. Quedamos con eso, más la pregunta que habíamos hecho hace un mes, que ya os retomaremos la semana que viene. Y lo más importante, Nos vemos con la 1. Nos vemos con la 1. igual nos vemos con la 2. O sea, Bueno, esperemos vernos con la 2. sí, vamos a asegurar vernos con la 2. Y si nos vemos con la 1, pues bien. Vale, y lo que surja. Así que nada, bienvenidos de nuevo a Pecho Leb. Esto es la puta Leb Hora. Venga, chavales. Bienvenidos al barro, mis niños. A Musbarro. A Musbarro.